Bueno, pues a ver, varias cosas antes de empezar. Bueno, somos muy poquitos hoy, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Yo hablo muy deprisa, ¿vale? Voy a intentar controlar mucho la velocidad para, bueno, pues para que sea más cómodo para vosotros, pero de todas maneras, si veis que me acelero, pues me levantáis la mano y yo paro. Otra cosa, a mí me gusta hacerlo lo más interactivo y lo más dinámico posible, con lo cual yo lanzo muchas preguntas, me gusta que me preguntéis y yo soy muy humilde, con lo cual si no lo sé, os voy a contestar que no lo sé. Y si podemos abrir un poco de debate, pues mucho mejor, ¿vale? Luego, he dividido, bueno, la sesión clínica la he dividido como en tres partes, una parte primera de trastornos psicológicos en la infancia y adolescencia, conceptos y datos. Siempre me gusta poner una pequeña introducción, vamos a intentar pasarla lo más rápido posible para ver un poco, pues eso, cuáles son los datos epidemiológicos a nivel de los trastornos de conducta y los trastornos en la población infanto-juvenil. Luego hablaremos un poquito del proceso terapéutico para que entendamos un poco cómo voy a presentar el caso y ya luego finalmente presentaremos el caso. Que el caso realmente no es un caso único, porque a mí por el tema de confidencialidad no me gusta que nadie se reconozca, entonces lo que he hecho ha sido sintetizar varios casos parecidos, de varias demandas similares, los he sintetizado en el mismo, con lo cual es imposible que alguien se reconozca y no es un caso único, con lo cual he sintetizado, pero realmente el caso se repite, ¿vale? Es una historia bastante repetida en las demandas de consulta actualmente. Entonces, vamos a ver la primera parte de trastornos psicológicos en la infancia y adolescencia. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos ya sabemos que cuando hablamos de salud, ya no únicamente entendemos como salud la ausencia de la enfermedad física, sino que entendemos que es un estado más completo en que implica tanto el bienestar subjetivo como la salud física de la persona, con lo cual vamos a tener que trabajar de una manera... Yo es que trabajo mucho con el tema de la prevención, entonces es importante hacer una prevención en el hecho de que los niños desde pequeños entiendan lo que es el concepto de salud y que integren realmente la salud mental como parte del currículum escolar. ¿Vale? Cuando hablamos de un trastorno psicológico, pues hablamos de un conjunto de síntomas o de comportamiento que cursan de manera simultánea en el mismo individuo. La idea siempre está clara, cuando tú vas a una clasificación de las que tenemos al uso, en todas vais a encontrar siempre el mismo parrafito debajo que viene reflejado, que es el que viene aquí, que pone todos estos síntomas o este síndrome o este conjunto de comportamientos van a producir un malestar clínicamente significativo o bien producen interferencia en las diferentes áreas de actividad, ¿vale? Siempre, realmente ese es el requisito fundamental para hablar de que tenemos un trastorno mental, porque realmente tiene que haber interferencia, tiene que haber malestar por parte del individuo. Es verdad que en el trastorno antisocial no existe malestar para el individuo, pero sí que existe malestar para el entorno, ¿vale? Entonces, o bien se produce el malestar en el individuo, o bien genera dificultades en las diferentes áreas de actividad y en el ámbito social, o bien en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, etcétera. Aquí os he puesto un ejemplo de los diferentes síntomas, pues bueno, sabéis que muchos trastornos, y más particularmente en la infancia, se expresan a través de síntomas físicos. Los niños realmente no saben decir que están tristes, pero entonces aparecen las pesadillas, aparecen las somatizaciones, aparecen los dolores de tripa y no quieren ir al cole, o aparecen los dolores de cabeza, etcétera. Entonces, bueno, a partir de esas somatizaciones, después de llevarlos varias veces al pediatra y que hayan descartado que realmente no existe ninguna causa orgánica que justifique esto, entonces realmente podemos empezar a hablar de, oye, ¿qué le está pasando al crío? ¿Ha habido alguna situación estresante que haya podido hacer algún cambio, etcétera? ¿Vale? Luego tenemos síntomas afectivos, pues la tristeza, el miedo o la ansiedad. Los síntomas cognitivos, que ya aparecen más en adolescentes, pues estas dificultades para pensar con claridad, dificultades en concentración, dificultades atencionales. Los déficits de memoria y atención ya aparecen a más edad, y luego los síntomas más comportamentales, pues las rabietas, las agresiones, las explosiones de cólera, las autolesiones, la heteroagresividad, etcétera, ¿vale? Bueno, el abuso de sustancias, la evitación de situaciones, que también sería un síntoma comportamental. Vale, cuando hablamos de... Bueno, yo soy muy en este sentido soy un poquito exquisita, entonces no me gusta hablar de enfermedad mental, porque soy partidaria de que cuando hablamos de enfermedad mental hablamos de algo que está demostrado, que sabemos que tiene una causa y sabemos cuál es la causa identificada. En el caso de los trastornos psicológicos no tenemos causas identificadas, no sabemos mucho de las situaciones, no tenemos información, en la mayoría de los casos no tenemos información acerca del pronóstico, de la evolución y muchas veces de cómo transcurren, es decir, todavía hoy por hoy estamos muy pez en ese sentido, ¿no? Y tenemos muy poca información. Entonces, etiquetar o catalogar o equiparar que realmente los trastornos psicológicos son enfermedades mentales y como tanto equipararlos a otro tipo de enfermedades a mí me resulta a veces un poquito excesivo. Eso no quita que no existan los trastornos psicológicos, que sí que existen, pero que no creo que tengan, a ver, no es que no tengan la suficiente entidad como para ser llamados enfermedades mentales, pero creo que tenemos que saber discernir que una enfermedad es algo donde hay demostrado, hay un conocimiento acerca de una causa, una etiología, un pronóstico, una evolución y un tratamiento. En el caso nuestro todavía no hemos llegado ahí.
Entonces, el DSM-5, que sabéis que es el que estamos utilizando en la actualidad, pues bueno, utiliza el concepto de síndrome para referirse al trastorno mental y es un conjunto, bueno, pues habla de una alteración clínicamente significativa en lo que serían 3 esferas, que sería el pensamiento, la conducta y la emoción. Con el DSM-5 se pone de manifiesto todo el tema de la regulación emocional, que ahora es un tema que está muy de moda y muy vigente y todo son dificultades en la regulación emocional, ¿vale? De hecho, muchas de las conductas que aparecen en todos los individuos con algún trastorno psicológico muchas veces se pueden justificar o se pueden explicar como una conducta usada para regular la emoción intensa o la emoción disfuncional que tiene la persona. ¿Vale? Utilizamos el DSM-5, el cual sigue siendo una clasificación categorial a pesar de lo que se pensaba que iba a ser. Y bueno, el DSM-5 es un conjunto de definiciones, ¿vale? Que, a ver, realmente en el DSM-5 como el resto de clasificaciones lo que intentamos es utilizar un lenguaje común donde nos podamos entender entre los profesionales. Luego ya tenemos diferentes debates acerca de ¿le damos el diagnóstico, no le damos el diagnóstico, le decimos al paciente lo que tiene o no le decimos al paciente lo que tiene? Bueno, aquí hay muchas discrepancias y muchas opiniones diferentes y yo soy de las dos, realmente no me sitúo en ninguna, no sé si soy partidaria de dar el diagnóstico o no soy partidaria de dar el diagnóstico, porque a veces soy partidaria de dar el diagnóstico, pero cuando lo doy aparecen comportamientos muy de asumir realmente el trastorno y justificarlo todo ya y para qué voy a hacer cambios. En cambio, si no lo das, es como que no le estás dando toda la información al paciente, información que es suya. Entonces ahí hay un poco de tal. Yo creo que si me lo preguntan, siempre respondo, pero si no me lo preguntan, intento ver un poco por dónde va la situación. Si veo que el paciente... Y siempre me ha llamado la atención que cuando he hecho 2 diagnósticos he observado dos reacciones. Una reacción está vinculada a un... ¡Ay, qué tranquilo me quedo! Y entonces la sensación como diciendo... Hay más gente como yo y tal, y esa sensación como diciendo... Pocos cambios vamos a lograr a partir de ahora si te tranquiliza, ¿no? Y luego está la reacción de la persona que se lleva el sofocón, que tiene un duelo con respecto a yo no quiero tener esto y tal, y entonces esas personas, aunque se lo pasan peor al principio, yo tengo la sensación de que hacen muchos más cambios y se implican mucho más en el tratamiento. Entonces, bueno, esto es un poco a gustos, ¿vale? Si me preguntan, sí que lo voy a dar, pero si no me lo preguntan, a veces un poco intento explorar o intento conocer mejor al paciente para ver cuál puede ser la reacción que pueda tener. Y si creo que son de los que se van a tranquilizar, lo voy a evitar, ¿vale? Pero realmente las clasificaciones sirven para tener un lenguaje común entre profesionales, para que cuando a ti te llega un informe y te dicen trastorno de personalidad tal o trastorno de conducta tal, tú puedas saber ya de qué va la historia o de qué va la cosa, ¿no? Sin tener que irte a buscarlo, te tienes que leer el informe entero, porque luego cada historia es un mundo. Pero bueno, para que tengáis en cuenta que es un lenguaje común. Bueno, con respecto al DSM-5, nada, simplemente es que han habido una serie de cambios importantes con el DSM-5 y lo único que a nosotros nos interesa sería que se elimina el sistema multiaxial, que sabéis que antes se hacía un diagnóstico multiaxial cuando hacíamos un caso clínico, cuando se hacía el diagnóstico, el eje 1, el eje 2, el eje 3, ¿vale? Y ahora se desaparece. Y luego la reorganización de capítulos, que sería como lo más importante. Los capítulos ahora se ordenan en función de la edad de aparición, es decir, empiezan con los trastornos del neurodesarrollo, que son los que habitualmente aparecen más en la infancia, ¿vale? Y luego empezaríamos con el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, y así se va aumentando en función de la edad de aparición. Eso no quita que un niño puede tener cualquiera de los diagnósticos que aparecen en todo el DSM-5, excepto el trastorno antisocial de la personalidad, que sí que tiene el criterio excluyente de que los niños menores de 18 años no se puede hacer este diagnóstico, pero todos los demás van apareciendo en orden de aparición, con lo cual, en base a esto, entendemos que una esquizofrenia tiene una edad de aparición más temprana que un trastorno depresivo o que un trastorno por ansiedad, ¿vale? O que un trastorno por estrés postraumático o que básicamente los trastornos neurocognitivos, ¿vale? Está hecho así, pero bueno, ya sabéis que esto es un consenso de personas especialistas en el tema y básicamente también está un poco relacionado con los 50%, ¿no? Con lo cual, en la medida en la que algo lo tiene el 50% de la población, ya se pone como etiqueta, pero no necesariamente, ¿vale? Bueno, a lo que a nosotros nos interesa es que antes hablábamos de los trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia y ahora ya no tenemos ese capítulo y pasamos a los trastornos del neurodesarrollo. Pero lo que he dicho, lo más importante es que un niño y adolescente pueden padecer cualquiera de los diagnósticos o cualquiera de los trastornos incluidos en el resto y un adulto también puede tener cualquiera de los padecidos por los niños, es decir, de los trastornos del neurodesarrollo. Realmente... Bueno, estos serían los trastornos del neurodesarrollo que están incluidos porque sabéis que han habido cambios, ¿no? Ya han desaparecido algunos cuadros y se han incluido otros y tal, ¿vale?
realmente en el DSM-5 tenemos discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, los trastornos de la comunicación, los trastornos del aprendizaje, los trastornos por déficit de atención y hiperactividad, luego trastornos motores y los trastornos del neurodesarrollo no especificados. Realmente el concepto de trastorno del neurodesarrollo es un concepto un poquito arbitrario, porque todos los trastornos psicológicos son trastornos del neurodesarrollo, porque todos al final implican un proceso de desarrollo diferente en el sistema nervioso. Entonces, claro, es un concepto que dices, parece como que el niño que tiene un trastorno por déficit de atención, claro que tiene un desarrollo del cerebro diferente, pero es que el que tiene una esquizofrenia también lo tiene diferente, y el que tiene un trastorno neurocognitivo pues también tiene un desarrollo diferente del cerebro. Entonces, bueno, básicamente, así un poco para que lo entendáis, que el concepto que han utilizado estos expertos a la hora de elaborar este manual es un concepto un poquito arbitrario, y para que lo entendamos, que a veces cuando te lees, por ejemplo, el libro de Artigas de trastornos del neurodesarrollo, no necesariamente coincide con los que están incluidos en el DSM-5, y a veces incluso la propia esquizofrenia o la psicosis más temprana se definen como trastornos del neurodesarrollo. Entonces, un poco para que entendáis que una cosa son los trastornos, el epígrafe y el título que utiliza el DSM-5, y otra cosa es luego otros trastornos del neurodesarrollo, porque, por ejemplo, tendríamos los sindrómicos y alteraciones genéticas, pues por ejemplo, todos los vinculados a alteraciones en los cromosomas, ¿vale? Un síndrome de Down sería un trastorno del neurodesarrollo, pero no está incluido en el DSM-5. Aunque sí que es cierto que está incluido lo que sería la discapacidad intelectual, pero bueno, lo digo un poco para que vayamos entendiendo. Luego están los trastornos del neurodesarrollo vinculados a una causa conocida, como el síndrome alcohólico fetal. Y luego estarían los trastornos del neurodesarrollo sin causa identificada, donde tenemos el trastorno bipolar, la esquizofrenia y todos los demás, porque el trastorno obsesivo-compulsivo también implica un desarrollo diferente y una alteración en el sistema nervioso. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Alguna conclusión? ¿Algo? Bueno, estos serían los cambios, que ya los hemos hablado, y nada, lo de los cambios que tenemos, los principales cambios que se producen, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿vale? Desaparece el concepto de retraso mental y aparece el discapacidad intelectual, y a nosotros lo que nos interesa realmente es que los trastornos de conducta, ¿vale? Que son el trastorno negativista desafiante y el disocial, que eran los que aparecían en el DSM-4, ¿vale? Ahora ya desaparecen de la categoría de los trastornos del neurodesarrollo, de los trastornos de la infancia, niñez y adolescencia, y pasan a ocupar un capítulo diferente. ¿Vale? Que esto es lo que lo sacamos y lo ponemos en otro capítulo junto con otros más, ¿vale? Directamente aparecen en el capítulo que creo que está después de los trastornos de la conducta alimentaria, son los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, donde tendremos el trastorno negativista desafiante, tenemos el trastorno de conducta, que ahora es anteriormente el disocial, tendremos también el trastorno explosivo intermitente, la piromanía, la cleptomanía, y ya está, ¿vale? Y luego el no especificado y el especificado, ¿vale? En relación a lo que estábamos hablando antes de si es una enfermedad mental o es un trastorno mental, como no tenemos las causas, no sabemos todavía hoy por hoy por qué se producen los trastornos o los trastornos psicológicos. Entonces, básicamente utilizamos el modelo de vulnerabilidad y estrés, donde hablamos un poco de que la causa finalmente, al final hablamos de un modelo multicausal donde el trastorno mental sería de alguna manera, o el trastorno psicológico sería el resultado de la interacción de múltiples factores, donde tienes los factores genéticos y los factores ambientales. Dentro de los factores genéticos, pues bueno, pues todo lo relacionado con el temperamento que uno tiene y con la predisposición, y luego toda la parte ambiental, o toda la parte ambiental y personal, donde incluiríamos por todo lo que se va añadiendo. Entonces, realmente a mí me gusta mucho esta definición, donde dice que los trastornos mentales son el resultado de complejos entramados causales que implican la acción de varios factores de riesgo, donde incluimos factores de riesgo genéticos, factores de riesgo ambientales, factores de riesgo sociales, factores de riesgo personales, etcétera, y luego que no han sido lo suficientemente contrarrestados por factores salutogénicos o factores de protección, que realmente serían los factores que tenemos que tratar de compensar y de favorecer en esos programas de prevención, para que deberían de estar incluidos en los currículums y en las escuelas, etcétera, para potenciar de alguna manera eso, ¿vale? Que luego también lo veremos, ¿vale? Entonces, nos guiamos por el modelo de vulnerabilidad y estrés, y básicamente lo más importante son los modelos multifactoriales. Cuando veamos lo que son los trastornos de conducta y empecemos a valorar acerca de cuáles son las causas, pues sí que es verdad que muchos trastornos de conducta se asocian a disciplinas como muy negligentes, pero también se asocian a disciplinas, a padres muy desestructurados o familias desestructuradas, pero también hoy en día muchos niños con trastornos de conducta proceden de familias tremendamente bien situadas, posicionadas, con niveles económicos muy buenos y con una educación donde escasean los límites, escasean las normas, y hay desde muy pequeñitos se les concede un papel muy divino y especial al niño, con lo cual, claro, es como si todo se lo has dado, pues evidentemente lo va a querer todo. Entonces, bueno, hay que empezar es verdad que hay cosas que están como muy asociadas, pero que también tenemos que tener presente que no únicamente los trastornos de conducta aparecen en niños marginales o en ambientes marginales, ¿vale? Esto me recordaba un poco hoy a la noticia, no sé si habéis oído la noticia de este papá que ha amenazado a un profesor en un colegio porque le había puesto un expediente a la niña.
¿vale? Bueno, pues ha salido la noticia esta mañana de que el profesor estaba de baja y todo, y entonces veías realmente que, bueno, que la niña se había puesto violenta en clase, y entonces el profesor le había abierto un expediente. Pero claro, el papá va y en lugar de respetar la autoridad del docente y de alguna manera corregir que esa no es la conducta que se tiene que llevar a cabo, el papá lo que hace es amenazar al docente y casi agredirlo, con lo cual de alguna manera son modelos de referencia. Entonces, bueno, ¿vale? Ese sería como un caso muy extremo, pero casos intermedios los hay. Bueno, cuando aparece la patología, pues tenemos un montón de situaciones o de cosas que nos tienen que empezar a llamar la atención, ¿vale? Tenemos las rabietas, las explosiones de violencia, la impulsividad, la inquietud o hiperactividad constante, la dificultad para asumir normas y la desobediencia persistente, la ansiedad y preocupación por todo, la tristeza, las crisis de llanto, reacciones emocionales exageradas, somatizaciones, alteraciones del sueño, dificultad para dormir, pesadillas frecuentes, aislamiento, timidez excesiva y muchos más, ¿vale? La idea sería que tenemos que ver qué criterio de referencia vamos a utilizar, porque, por ejemplo, nosotros, teniendo en cuenta la edad y desarrollo, pues a lo mejor una rabieta en un niño de 5 años, ¿vale?, que no sabe todavía regular su conducta o regular su emoción en un momento determinado, puede ser entendible, comprensible, y tampoco tenemos que patologizarlo todo y pensar que ya hay que llevar al niño al psicólogo, y este niño está enfermo, y este niño está tal, y no sé qué, no sé cuántos. Pues no, tenemos que intentar corregirlo en casa y reconducirlo, ¿no?, y de alguna manera, y vale. Pero si el niño, por a lo mejor esa rabieta en un niño de 16 años o de 17 años, pues ya a lo mejor como que empieza a llamar un poquito la atención, ¿vale? Tendríamos ese criterio, pero también tenemos un poco el criterio de la intensidad y el criterio de la frecuencia. Un niño pequeño, el que tiene una rabieta en un momento determinado, se puede reconducir, pero el niño que la tiene todos los días, 3 y 4 veces, pues dices, bueno, pues ya empieza a ser llamativo, ¿vale? Y luego también tenemos un poco el malestar que genera la interferencia. Y la interferencia, es decir, pues niños que tienen una rabieta, pues no pasa nada, pero el niño que tiene constantemente una rabieta en clase y que eso le está generando rechazo, le está generando dificultades escolares con el resto de niños, o que no puede ir a clase, o que está todo el día sentado fuera, lo que sea, pues entonces estamos hablando de que hay un problema. Entonces tenemos que tener en cuenta esos criterios de referencia. También es muy importante, y esto lo veremos en un momento, el nivel de tolerancia de los padres. Hay papás que tienen un nivel de tolerancia muy pequeño y que por tanto a la mínima ya corren a buscar ayuda y bueno, yo creo que lo ético como profesionales en un momento determinado es decirles que no se asusten, que no pasa nada y no intentar hacer una intervención rápida y premeditada, no, es decir, simplemente relajar y ya está. Y luego están los padres que tienen un nivel de tolerancia altísimo y que por tanto el niño se porta fatal, pero los papás es todo, pues no pasa nada, pues es que está en la edad, pues todo es justificable, o bueno, está pasando un mal momento, lo que sea, ¿vale? Tiene que crecer o ya aprenderá y tal, ¿vale? Bueno, con respecto a las características generales, he puesto estos datos porque no sé si habéis recibido la revista del Colegio de Psicólogos de este último mes, la del último trimestre, ¿la habéis recibido? Bueno, pues precisamente la última revista del Colegio de Psicólogos está vinculada a infanto-juvenil, ¿vale? Y me ha llamado mucho la atención porque yo os voy a presentar unos datos, pero la verdad es que los datos están un poco obsoletos, pero es que no hay datos, ¿sabes? No tenemos datos acerca de la epidemiología actual de los trastornos psicológicos en los niños, y de hecho la revista, que era un desayuno de los miembros del comité de no sé qué, era un poco como, tenemos que empezar a buscar datos actuales epidemiológicos para poder, porque la situación es alarmante, realmente. Entonces son muchos los niños que tienen, o muchas las demandas de niños con trastornos de conducta o con dificultades, entonces tenemos que hacer un estudio epidemiológico sensato y real y actual para, en base a eso, hablaban de poner líneas estratégicas, actuaciones, programas y tal. Bueno, de aquí esto a unos años. Entonces, bueno, los datos que os presento realmente son del 2003, que estamos ya van quedándose alejados. Entonces, la OMS en el 2003 realiza un informe donde llama la atención el hecho de que el suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes, que el trastorno depresivo mayor a menudo tiene su inicio en la adolescencia y que produce un gran desajuste social y que es una de las principales causas de suicidio, y los trastornos conductuales de inicio en la infancia tienden a persistir en la edad adulta, pero tienden a persistir en forma de abuso de drogas, conducta antisocial, delincuencia juvenil, problemas interpersonales, desempleo, problemas maritales y mala salud física. ¿Vale? Con lo cual ya no sabe, pero a mí me llama mucho la atención lo de que el suicidio ya sea la tercera causa de muerte entre los adolescentes, ¿vale? En los estudios de prevalencia en España, que también, este es un estudio que se hizo, creo que fue en el 2009, pero es un estudio de una universidad, ¿vale?, que hacen como un estudio descriptivo, y entonces lo que te dice, vale, básicamente los datos son los mismos, te habla de que los trastornos mentales en la infancia son un 20% y luego te los especifica, siendo los más frecuentes los trastornos de conducta, que cuando hablemos de trastornos de conducta, aunque el DSM-5 habla de trastorno de conducta como una categoría específica entre el trastorno negativista desafiante y lo que era anteriormente el trastorno disocial, realmente
los psiquiatras en general, y muchas veces cuando trabajas en este ámbito, trastornos de conducta es cualquier cosa que se aleje un poco de la normativa, con lo cual un niño que tiene una rabieta, ¿vale?, se le pone que tiene trastorno de conducta, aunque el trastorno de conducta como tal, como viene definido en el DSM-5, es un niño que roba, que prende fuego a su casa y que se escapa constantemente. ¿Vale? Pero bueno, es un poco a veces para que entendáis, porque luego muchas veces se leen en los informes que tiene trastornos de conducta y dices, ostras, ¿a qué se está refiriendo? ¿Vale? Pues eso, lo del lenguaje común a veces tampoco es suficiente. Los trastornos de ansiedad serían los segundos trastornos más frecuentes dentro de los niños y adolescentes, luego los trastornos depresivos y luego los trastornos del neurodesarrollo. Y luego la comorbilidad sería como la regla, no es la excepción. Habitualmente en el 50% de los casos hay dos diagnósticos. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención que se solapa con un trastorno del aprendizaje o bien que se solapa con otro trastorno de conducta. O el trastorno depresivo que se solapa con un trastorno de ansiedad, o el niño con un trastorno de ansiedad por separación que se solapa con un trastorno depresivo. Entonces, bueno, vamos haciendo. Vale, el libro blanco este de la Fundación Alicia Koplovich y la Universidad Complutense de Madrid nos dice que aproximadamente la mitad de los trastornos mentales aparecen por primera vez antes de los 14 años, que más del 70% de todos los trastornos mentales comienzan antes de los 18, o sea que tenemos que la adolescencia es una etapa de cultivo muy importante para el desarrollo. Aproximadamente el 20% de los niños a nivel mundial, ¿vale?, van a presentar trastornos mentales, que la depresión, caracterizada por tristeza y pérdida de interés, está clasificada como la causa más importante de discapacidad en el mundo, y luego dice que una media de 800.000 personas se suicidan anualmente, ¿vale?, dándose esto en los países con ingresos medios o bajos, y que la edad media de estas personas se sitúa entre los 15 y los 44 años, con lo cual estamos hablando de un porcentaje de chavales que, bueno, que realmente están, bueno, ya tuvimos, fijar, el último caso que hubo fue en septiembre, en agosto, el niño este que con 9 años se quitó la vida. Y luego el estigma o el rechazo que produce asimilar o aceptar que tengo un problema, muchas veces lo que genera es el distanciamiento y la resistencia a realizar cualquier tipo de tratamiento, ¿vale? Entonces habría que normalizar también un poco lo de los tratamientos psicológicos, porque la gente todavía, hoy por hoy, ¿vale?, asistes a una persona y enseguida lo primero que te dice, yo no estoy loco, ¿no? Y dices, no, ya, no hace falta, ¿vale? Bueno, y esto es lo más actual que he encontrado, que es el proyecto SPERI, que fue desarrollado por la Fundación Obelén, aunque la Fundación Obelén ya no existe, y estos son centros de acogida, ¿vale?, que reciben a niños con diferentes patologías. Y realmente lo que nos vienen a decir este informe es que un alto porcentaje de los chavales que reciben esta fundación, ¿vale?, que está formada por centros de acogida, un alto porcentaje presentan trastornos del comportamiento. ¿Vale? Entonces, trastornos de comportamiento, que es el general, ¿no? Como trastornos de conducta, así, pues, en característica general. Lo que dicen este proyecto, ¿vale?, que lo podéis buscar en internet y lo podéis descargar, y aparte podéis descargar el cuestionario y todo, y he puesto aquí unos datos, pero hay mucha información, ¿vale?, es que las historias personales de estos chicos reflejan la presencia de conductas anómalas y señales de alarma antes de que reciban tratamiento, ¿vale? Esto nos habla ya de que tenemos que empezar a hacer un diagnóstico y una detección precoz, que es lo que dice el segundo punto, que será la mejor manera de provocar algún cambio en la evolución y en el pronóstico de estos chicos. Porque la realidad es que si a estos chicos los dejas en la mano de Dios o de la evolución propia, el cuadro no desaparece, el cuadro evoluciona cada vez a más. Entonces lo que observamos realmente es un chaval con dificultades que se va complicando en diferentes cosas. Luego ya hablaremos un poco, desde mi posición personal, aunque muchas veces te hablan de que el trastorno negativo, es verdad que el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta son similares, pero el trastorno negativista desafiante implica conductas de menor gravedad que el trastorno disocial o el trastorno de conducta actual. Pero para mí la verdad es que no solamente es eso, la diferencia, yo veo una diferencia importante que es a nivel de las características más psicopáticas, y es que son niños, la frialdad afectiva y la indiferencia afectiva que tienen los niños con un trastorno de conducta que habitualmente evolucionan a un trastorno de la personalidad antisocial no es la misma que la de un trastorno negativista desafiante. El niño trastorno negativista desafiante es un niño que sufre, es un niño que es irritable, es un niño que se enfada, es un niño que tiene un temperamento complicado y que tiene dificultades, pero hay emoción, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y se siente atacado y se siente enjuiciado, pero realmente se enfada ante eso, con lo cual hay una reacción emocional. El otro es frío, el otro no siente ni padece, o sea, es como... no hay... El niño negativista desafiante puede llegar a desarrollar la empatía porque tiene capacidad, pero lo que pasa es que, bueno, pues ahora hablaremos un poco. Pero esta es una opinión personal de mucho tiempo tratando de ver, digo, ¿cómo es posible que siendo dos cuadros diferentes, porque yo cuando los leo son diferentes, cómo evoluciona esto? Este niño tan enfadado, ¿cómo evoluciona a no sentir nada? Y luego ya continúa con lo siguiente, ¿no? Entonces, a veces pienso... Este niño, trastorno negativista desafiante, evoluciona a otra cosa, y este niño con trastorno de conducta evoluciona a otra cosa, ¿vale? Entonces, como que tienen dos para mí, el pronóstico de la evolución es diferente,
pero es algo completamente personal, de lo que yo he observado, ¿vale? Y luego, estos problemas, dejados de la mano, como digo, de Dios, culminan en trastornos de personalidad, consumo de alcohol y de tóxicos y otros trastornos mentales, ¿vale? Como os digo, tenéis el cuestionario, es un cuestionario autoaplicado, que habitualmente el objetivo de este programa era identificar niños con este tipo de problemas y con estos señales de alarma para empezar a intervenir cuanto antes, hacer un diagnóstico y una detección precoz y hacer un tratamiento, una intervención realmente de manera más inmediata, es decir, no solo una intervención primaria, sino hacer una prevención secundaria. Y tienen 2, y el objetivo es que se aplique en escuelas. Si se aplica aquí, no lo sé. ¿Vale? Bueno, estos cuadros de México me encantan porque, bueno, no sé si se ve muy bien, pero bueno, estos cuadros México los saca cada 2 por 3 y bueno, pues realmente vienen reflejados los datos y entonces, espera, porque no lo leo bien desde ahí, bueno, te habla de que 450 millones de personas sufren trastornos mentales que incluyen los neurológicos y del comportamiento y cerca de la mitad se manifiestan antes de los 14 años. Y luego, en la parte rojita esta, nos dice que 150 millones de personas sufren depresión, 40 millones sufren epilepsia y 125 millones sufren trastornos por abuso de alcohol, ¿vale? Con lo cual estamos hablando, esto a nivel mundial, estamos hablando de gente, de mucha gente. Y luego lo que te viene aquí, lo que decíamos antes, que ya lo dejaba reflejado la OMS, este cuadro es bastante actual, te vuelve a hablar de los 800.000 millones de personas que se suicidan al año, con lo cual es muchísima gente, ¿vale? Muchísima gente y sigue sin ser algo de lo que se hable, ¿vale? Habitualmente los chavales se suicidan y no sale reflejado en las noticias, no viene reflejado, oye, con esto hay que hacer algo, es decir, los programas de prevención todavía, a ver, alguno habrá, evidentemente, pero no es algo que te llame la atención porque esté muy presente, ¿vale? Bueno, con respecto a las características generales, lo más importante es que cuanto más temprano es el inicio, peor es el pronóstico, ¿vale? Esto está relacionado un poco con que cuanto mayor tienes, cuanto más años de experiencia o más años de aprendizaje tienes sanos, es más fácil que tengas más habilidades para hacerle frente a las situaciones. Un niño que desde muy pequeñito empieza con problemas es un niño que tiene muy pocos años sanos, por decirlo de alguna manera, o pocas competencias adquiridas, con lo cual tiene mucha más dificultad para hacerle frente a las situaciones, ¿vale? Sería como una regla así un poquito general. Los indicadores de buen y mal pronóstico, pues tenemos, evidentemente, lo que estábamos hablando antes, si nosotros estamos intentando hacer una intervención y una detección precoz, cuanto más reciente sea el problema, más fácil va a ser el pronóstico, ¿vale? En cambio, aquellos que tienen una evolución mórbida y tórpida y años de evolución, o que vienen los padres cuando te dicen, no, esto lleva así desde que tenía 15 y ahora tiene 30. Bueno, aparte es como que hay un punto en el que ya creo que es muy complicado hacer cosas. Luego, bueno, pues si hasta el momento del crío tenía una vida satisfactoria, una vida amplia, con diferentes áreas de actividad, o estaba implicado en diferentes cosas, o ya era una problemática que tiene larga duración y que además ya había una vida empobrecida, pues evidentemente eso sería un factor de mal pronóstico. Si hay un buen rendimiento escolar o una buena organización gratificante de la vida, que es lo que estamos diciendo, pues entonces hay mejor pronóstico. Luego, si hay una colaboración y luego si hay la capacidad para plantearse puntos de vista, y luego un indicador de buen pronóstico que aquí no viene, bueno, sí, el entorno, el que los papás confíen, ¿vale? Es decir, que los papás confíen en el equipo y que de alguna manera se vinculen o se adhieran al tratamiento y que confíen. A mí me parece, yo estoy completamente de acuerdo con que las personas piden su segunda opinión, porque además está en los derechos de todo esto de la regulación de autonomía y los derechos y deberes del paciente, la necesidad o el derecho a pedir una segunda opinión está totalmente, o sea, es normal, ¿no? Y aparte forma parte del proceso, es decir, cuando a ti te vienen y te diagnostican algo es como diciendo, ostras, yo quiero pedir una segunda opinión, no vaya a ser, pues, perfecto. Pero una vez que ya varios profesionales han visto al crío y de alguna manera hay cierto equilibrio o cierto consenso, conforme mayor es la colaboración de los padres, habitualmente el cuadro y el pronóstico suele ser mejor porque hay posibilidades de hacer tratamiento. Cuando no hay colaboración o cuando los padres hay un rechazo, tal, también hay que dejar tiempo porque cada uno tiene su tiempo para elaborar las cosas. Pero cuando no, es que va a ser muy complicado el tratamiento, ¿vale? Sobre todo con estos críos, ¿vale? Y luego, importante, pues si hay un pobre rendimiento, poca capacidad para plantearse puntos de vista, la escasa introspección, pero claro, esto sería más en adolescentes porque a un crío no le puedes pedir mucha introspección, ¿vale? Y luego la falta de colaboración durante la exploración. Bueno, esos serían como los indicadores, pero básicamente para mí los importantes son los 3 que os señalo en negrita, ¿vale? Bueno, esto es lo que os decía, de que justamente este mes, bueno, en la revista de julio-septiembre, en el número 82, precisamente venía, esta es la portada, donde viene reflejado la salud infanto-juvenil, una responsabilidad colectiva. Bueno, y entonces viene esto que dice: la presencia de problemas de salud mental durante la infancia y la adolescencia afecta de forma simultánea las relaciones familiares, escolares y sociales de los menores y se asocia con un mayor uso de los servicios sanitarios y sociales.
En esta línea, con esta afirmación, según la Comisión Europea, un consenso cada vez mayor sobre el hecho de que un desarrollo sano durante estas etapas evolutivas contribuye a una buena salud mental y puede prevenir la aparición de futuros problemas. Básicamente lo que te viene a decir es la necesidad de desarrollar estudios epidemiológicos para que sepamos cómo está el estado de la cuestión y a partir de ahí poder empezar a desarrollar políticas preventivas y políticas de detección e identificación precoz de los problemas. ¿Vale? En ese sentido, hay un montón de señores entrevistados, solo he dejado reflejado a este, ¿vale? Que habla un poco, este es el coordinador de la especialidad, el presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica, y bueno, que habla de la figura del psicólogo educativo, la importancia que tiene en el trabajo en la prevención, el asesoramiento y la promoción del bienestar emocional. La verdad es que está muy bien que el psicólogo educativo tenga esto, pero que quizá deberían de haber más de un psicólogo educativo por colegio. Entonces, porque es verdad que son los profesionales de primer nivel y que son los que se tienen que encargar de detectar y todo, pero a veces es complicado porque entre todas las tareas que tienen, pues no pueden abastecer a todos. Hay que hacer evaluaciones, pues, adaptaciones curriculares, evaluación del niño que tiene dificultades en el aprendizaje, todo lo que implica trabajar en un colegio, y además también tengo que trabajar o identificar o recibir a los papás para que me cuenten determinadas cosas o que me cuenten los profesores, entonces puede ser un poquito complicado, pero bueno, sí que es verdad lo que señala este profesional, este señor, es que hay una escasez de profesionales en todos los aspectos relacionados al mundo de los niños. No digo únicamente en el mundo de los niños, yo creo que la salud mental está totalmente descuidada en todos los sentidos, pero bueno. Vale, para terminar, bueno, volvemos a repetir un poquito lo mismo, la importancia de que la mayoría de los trastornos mentales que están presentes en la etapa adulta han tenido su inicio en la adolescencia, es lo que veíamos. Veíamos que un 70% de los trastornos tienen un inicio antes de los 18 años y que la mitad casi tiene un inicio antes de los 14, con lo cual estamos hablando de que, pues eso, de que la adolescencia y la infancia es un periodo de cultivo muy importante, y pensemos sobre todo en cuáles son las represalias y las consecuencias y las disfunciones que tiene sobre un niño en su vida el desarrollar un trastorno mental, porque estamos hablando de un niño que habitualmente va a ser rechazado, un niño que va a tener dificultades, un niño que va a desarrollar un bajo concepto de sí mismo, entonces realmente es difícil, ¿no?, adaptarse con estas cosas. La salud mental de los padres influye y determina la salud mental de los hijos, por tanto, si los padres disfrutan de un buen estado de salud y de bienestar mental, será más probable que tengan hijos seguros, hijos sanos, ¿vale? Esto es súper importante. Y luego fomentar el apoyo emocional y la inteligencia emocional en casa es una actitud que promueve la salud mental. Y luego lo más importante sería el tema de la intervención multidisciplinar, es decir, en el caso de los niños, aquí hay que coordinarse con diferentes profesionales y tenemos que coordinarnos con el pediatra, tenemos que coordinarnos con el colegio, tenemos que coordinarnos con las diferentes entidades que estén implicadas en la salud y en la vida del niño, para que el trabajo vaya en la misma dirección. En este sentido me llamó la atención porque, bueno, no sé si sabéis que el 10 de octubre es el día de la salud mental, y bueno, desde ASAENES creo que es, bueno, pues el 23 de abril propusieron 4 temas para que la gente votara, y entonces en base a cuál fuera el tema elegido se iba a potenciar en las conferencias que van a haber a partir de la semana que viene para el tema. Entonces, los 2 temas que han salido el que ha ganado ha sido educación inclusiva en salud mental positiva, ¿vale?, que es el que ha ganado con un 36,7, pero el siguiente, que también ha quedado muy cerquita, ha sido el de juventud y salud mental, una asignatura pendiente, con lo cual, bueno, parece como que este año todo va en la misma línea de la importancia de lo que tiene educar a los niños en una buena salud mental y trabajar en la identificación y detección precoz de estos problemas, ¿vale? Bueno, dudas hasta aquí, voy muy deprisa, me relajo un poco, ¿me entendéis? Sí. Vale, perfecto. ¿No queréis preguntar nada o hacer algún comentario o algo? ¿No? Vale. Bueno, pues entonces, proceso terapéutico. Bueno, para entendernos así, por hablar todos en el mismo idioma, sabemos que la psicoterapia es cualquier tipo de tratamiento basado principalmente en la comunicación verbal y no verbal, y básicamente el objetivo de la psicoterapia sería suprimir y modificar o paliar los síntomas existentes, intervenir en las pautas distorsionadas de conducta o bien promover el desarrollo positivo de la personalidad. Cuando trabajamos en cualquier ámbito, realmente este sería como el proceso que tenemos que hacer. En primer lugar, yo siempre digo que el objetivo de la primera consulta en psicología es conseguir que el paciente vuelva a la segunda. Entonces, la primera consulta realmente tienes que adaptarte mucho a las circunstancias y adaptarte mucho a lo que viene el paciente, porque si el paciente tiene muchas ganas de hablar, pues tú te vas a tener que callar, ¿vale?, y escucharle, y si el paciente es muy parco, muy lacónico o no sabe ni por dónde empezar, pues vas a tener que ir preguntándole, sacándole, tal, no sé qué, pero tienes que intentar que el paciente se sienta lo más cómodo posible, porque realmente, a la gente a lo mejor llegan al médico de cabecera y verbalizar los síntomas de fiebre o de febrícula le pueden resultar fáciles, pero empezar a verbalizar, pues que me siento así, y habitualmente la gente no tiene esa introspección como para llegar y decir, no, es que estoy triste, no, la gente te cuenta realmente cuál es la situación que tiene, entonces tú llegas a decirle, a ti lo que te pasa es que estás triste, ¿vale? Entonces,
discernir ese tipo de información y hablar de estas cosas con alguien que no conoces de nada es un poquito complicado. Y luego vienen, y por no contar cómo mezclamos en todo este proceso, ¿vale? El tema de yo no sé lo que son los psicólogos, o me han dicho que los psicólogos, o tú me puedes leer la mente, es decir, porque todas estas cosas todavía, hoy por hoy, siguen existiendo, ¿vale? Entonces, es un poquito complicado. Entonces, a veces tienes que relajar un poco y empezar, bueno, pues, ¿sabes lo que hacemos? Y te explico, ¿vale? Entonces, una vez que hayas conseguido que la relación sea positiva, vas a permitir que sea mucho mejor el proceso de exploración y el proceso de evaluación. Y seguramente el paciente va a colaborar mucho más que si llegas y empiezas, pues no, el paciente directamente se va a quedar como a la defensiva y no vas a saber cómo reaccionar y encima va a decir, qué poco feeling he tenido con este señor, ¿vale? Entonces, es mejor invertir un poquito de tiempo. A veces queremos ser muy impacientes, parece que demostramos mucha más capacidad si el primer día, ya en cuanto terminamos la consulta, ya sabemos lo que le pasa y tenemos un diagnóstico y tal, y ya podemos empezar a trabajar. Y a veces es preferible, bueno, voy a intentarme enterar de lo que pasa. Yo siempre me acuerdo cuando estaba haciendo la residencia, siempre me acordaba de que yo tenía esa sensación de impaciencia, ¿no? De ver al paciente y en una hora intentar qué tiene, tal, no sé qué, no sé cuándo. Yo recuerdo a mis compañeros psiquiatras que lo veían al paciente y se decían entre ellos, ¿y este? ¿Qué te ha parecido? Y decía, pues no tengo ni idea. No sé ni por dónde va. Y era como muy frecuente entre ellos, ¿sabes? Hostia, no tengo ni idea. Y yo decía, joder, lo habrán dejado hablar, ¿no? O yo qué sé. Entonces, a mí eso me caló. Y yo decía, ¿pero cómo no tienes ni idea? Y dice, no, es que, bueno, pues voy observando a ver lo que pasa. No tengo tanto interés en tratar eso, que al final coarta mucho la relación. Vale, entonces, una vez que tienes establecida la relación, vas a hacer la evaluación, ¿vale? Y vas a diagnosticar. Vas a hacer el famoso diagnóstico, pero más que hacer el famoso diagnóstico, como te digo, hoy en día a ti te llega un informe de una persona que tiene un trastorno de conducta y ya es que no te dice nada. ¿Qué es un trastorno de conducta? ¿Vale? O alguien que te llega y te dice, tiene un trastorno límite de personalidad, un trastorno histriónico de la personalidad. Hoy en día es tan fácil, hacen diagnósticos tan a la ligera y se hacen diagnósticos tan así, tan rápidos, que es que, pues al final no sabes realmente lo que le pasa a la persona. Entonces, bueno, pues al final yo no creo que tanto sea lo más importante el diagnóstico como identificar cuáles son las dificultades que tiene el paciente y a partir de ahí elaborar objetivos específicos para trabajar esas dificultades. Al final, cuál sea la etiqueta que le pongas al paciente, realmente es para tú entenderte mejor y comunicarte con el profesional, el compañero con el que a lo mejor tienes que trabajar. Pues oye, te derivo a un paciente que tiene esto para que le prescribas algo farmacológico porque con el nivel de ansiedad que tiene no puedo trabajar con él, o está teniendo un gran nivel de insomnio y no puedo trabajar con él. Bueno, entonces ese sería el objetivo. Entonces, la evaluación tiene que ir dirigida a explorar este tipo de conducta y explorar todas las dificultades para, a continuación, hacer la intervención terapéutica y diseñar la intervención en base a esos objetivos, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer es hacer la evaluación para ver si hemos alcanzado, a través de la intervención que hemos hecho, los objetivos que nos hemos propuesto y si no, pues tenemos que ir haciendo modificaciones en el sentido de que las técnicas que hemos utilizado no son suficientes o aquello que no utilizamos al principio ahora nos sirve o tal, y vamos cambiando un poco, pero vamos observando la mejoría, ¿vale? Realmente es un proceso científico, es un proceso como el de, pues tú te planteas una hipótesis y dices, voy a trabajar este objetivo a través de esta técnica o de esta técnica o de este trabajo o de esta manera, me voy a dar un plazo de unas sesiones, ¿vale? A lo mejor utilizas algún tipo de instrumento para valorar, por ejemplo, utilizas un inventario depresivo de Beck, lo pasas al principio y luego lo pasarás unas semanas para valorar si ha habido una mejora en la sintomatología a través de la técnica utilizada, ¿vale? Entonces tenemos la variable independiente, que sería nuestra intervención, y la variable dependiente, que sería la modificación a través de la técnica, el cuestionario autoaplicado, ¿vale? Más o menos así, ¿vale? Y luego vas cambiando las cosas, ¿vale? Pero con paciencia, ¿vale? No exigiendo. Bueno, y entonces evaluación y diagnóstico. Y evaluación, diagnóstico y el tratamiento serían como las dos caras de la misma moneda. A veces es preferible dedicar tiempo suficiente a hacer la evaluación en este proceso impaciente que tenemos de somos mucho mejores clínicos, sí, diagnosticamos enseguida y enseguida nos ponemos a intervenir enseguida, porque la gente viene, como tenemos este perfil médico, ¿vale? Tú vas al médico y siempre sales con algo, ¿vale? Sales con una receta, sales con un ibuprofeno, o sales con un antidepresivo, o sales con un ansiolítico, pero sales de la consulta, no sales con las manos vacías, ¿vale? Entonces, en esta equiparación a veces es como que nosotros también tenemos que ir rápido y aligerados, ¿no? Para que el paciente salga con algo. Entonces, terminar una consulta diciéndole al paciente, bueno, terminamos aquí y la semana que viene seguimos, el paciente se queda como, ¿ya? ¿Sabes? No, dame algo. Entonces, a lo mejor te acepta que le des un test y le digas, toma, trabajo, házmelo, ¿sabes? A lo mejor te lo acepta, ¿sabes? Que sí, habitualmente te lo aceptan, pero que muchas veces nuestra exigencia por correr y por identificar y por empezar a trabajar, lo único que está haciendo es hacer más que el trabajo finalmente sea más largo,
porque si hacemos una mala evaluación o no identificamos correctamente las conductas, nos pondremos a trabajar sobre algunas conductas que a lo mejor seguramente no sean las conductas que el paciente quiere trabajar. Y luego, también muy importante, yo puedo identificar unas conductas y unos objetivos a trabajar en los pacientes, pero es que a lo mejor no son objetivos del paciente. Entonces vamos a tener que en ese proceso también de alguna manera ponernos de acuerdo sobre qué es lo que el paciente quiere trabajar y qué es lo que el paciente no quiere trabajar. ¿Vale? Bueno, el proceso sería este, ¿no? Tenemos la relación, en el caso de los niños, habitualmente los niños no vienen nunca solos, los niños siempre vienen acompañados de los padres. Si tenéis que entrevistar a niños, preferiblemente entrevistar a los padres primero sin que esté el niño en la sala de espera. Bueno, pues se puede permitir o se puede dar la posibilidad, cuando llamen, venir vosotros solo a la primera consulta, os cuento un poquito y ya luego vemos al niño, porque a lo mejor no es necesario que venga el niño, o a lo mejor vete tú a saber. ¿Vale? Y entonces, bueno, tenemos, estos serían como los elementos que tenemos en la psicoterapia, donde tenemos los pacientes, el profesional, y luego tenemos las técnicas dirigidas a lo que estábamos hablando, a suprimir y modificar o paliar esos síntomas, intervenir en las pautas distorsionadas de conducta, promover el desarrollo positivo de la personalidad. ¿Vale? Como os decía antes, esto es la repetición de lo que estaba diciendo antes, la evaluación es un proceso exploratorio, ¿vale? De confirmación de hipótesis que yo me voy elaborando sobre por qué ocurren determinadas cosas y cómo puedo cambiarlas, y en base a eso voy a ir un poco intentando confirmar si esas hipótesis se convierten en teorías o no se convierten en teorías, ¿vale? A través de las modificaciones y los resultados que vayamos consiguiendo. En el caso de los niños va a ser muy importante que utilicemos diferentes fuentes de información. Y preguntar al niño, es decir, cuando ya hemos llegado a la conclusión de que ha venido el padre y la madre y nos han contado si que hay un problema, ¿vale? Pues sí, tenemos que entrevistar a los padres, podemos entrevistar a los padres por separado, si vemos que no se ponen muy de acuerdo, vemos que alguno de los dos está inhibido por el otro, pues entonces los entrevistamos por separado, pero luego entrevistamos al niño y le preguntamos al niño a ver un poco qué le pasa. Y luego yo soy partidaria también de llamar a profesores y contrastar un poco la información con la gente de profesores, a veces. Aquí en los libros viene muchas veces reflejado el médico de cabecera, a veces es un poquito difícil contactar con el médico de cabecera o con el pediatra y que te cuenten o que se acuerden del niño y tal. Pero bueno, intentar conseguir. Y esto nos lleva al hecho de que pocas veces hay concordancia entre la información que nos cuentan los padres, la información que cuentan el padre y el adolescente, la información que cuenta el profesor en casa y tal. ¿Cuántos niños en casa se portan fatal y son realmente con muchos trastornos y muchas conductas disruptivas, y en el colegio son niños excepcionales y niños, bueno, pues los hay? Y luego lo que hablábamos antes, habitualmente los niños y los adolescentes no vienen por iniciativa propia, y si vienen por iniciativa propia, ya hay que sospechar de otras determinadas características, pero no vienen por iniciativa propia y acuden siempre acompañados de los padres, con lo cual, si vienen acompañados de los padres, una variable importante va a ser el nivel de tolerancia de los padres, ¿vale? Porque pues, volvemos a lo de antes, ¿no? Padres que te vienen con ante la mínima conducta, ante el mínimo desajuste, ante el mínimo salir de la regla, ya te vienen, o niños que vienen y hace tiempo que debían haber venido. ¿Vale? La evaluación, como decimos, tiene que ser multifuente, y cogeremos información del niño y utilizaremos diferentes pruebas. No voy a entrar en todo esto porque, claro, esto es súper largo y lo veremos en el módulo que yo tengo que impartir aquí del máster, veremos todas estas cosas. Y luego la entrevista a los padres y la recogida de información del entorno. Tenemos diferentes pruebas que no las vamos a ver. Y luego lo más importante es el tema del diagnóstico. El diagnóstico, lo que decíamos antes, dar el diagnóstico o no dar el diagnóstico. Al final el diagnóstico es la asignación aleatoria del sujeto a una determinada característica en la que existe pues eso, se cumplen determinados criterios. Pero muchas veces diagnosticamos siempre, en psicología siempre diagnosticamos en base a marcadores conductuales, porque siempre estamos hablando de conductas o emociones que refiere la persona, y en base a conductas anómalas o desviadas que se alejan de lo normotípico, ¿vale? Son los mismos criterios que hacía referencia antes. Bueno, diferentes instrumentos que no voy a entrar porque nos vamos alargando. Y vamos a empezar con el caso clínico. ¿Alguna duda o algo? ¿Algo con lo que no estáis de acuerdo? Vale. Bueno, yo antes trabajaba en una clínica habitualmente las clínicas hoy en día te ofrecen la posibilidad de una consulta informativa, donde tú llamas y te cuentan un poco en qué consiste hay veces que lo hacen telefónica y otras veces que se hace presencial. Entonces, tú llamas a la consulta informativa, es gratuita, no cuesta ningún dinero, y entonces van los familiares o va el paciente y se informa acerca de lo que se da. En esa consulta lo normal es no recoger absolutamente ningún tipo de datos sobre el paciente, porque a ti lo que te importa es una consulta un poquito comercial. Realmente es de alguna manera explicarle cómo trabajamos, cuál es el proceso, las diferentes posibilidades que ofrecemos, las diferentes alternativas terapéuticas y tal, ¿vale? Y le das un poco de información y te conocen, rompen un poco esa primera impresión. Y ya está. Entonces, el caso, ya os digo que es la síntesis de varios casos, ¿vale? Pero muy parecidos entre sí, ¿vale?
es una madre que solicita una consulta informativa, ¿vale? Ya en la consulta informativa, ya a la madre hay dificultad para pararla a los 20 minutos cuando hemos terminado la sesión informativa. Si la sesión informativa yo le cuento eso y ella no, ella está muy desbordada, muy angustiada, y el discurso se centra en la delgadez de su hijo y la negativa que tiene el chico a alimentarse, ¿vale? Entonces ella está, bueno, pues eso, todo el rato con que su hijo está muy mal, ha perdido mucho peso, esto lo va a matar, bueno, total, así, ¿vale? Ahí está, eso es la primera consulta, ¿vale? Que evidentemente no duró 20 minutos, se duró 1 hora. Verborreica, prolija, dificultad para escuchar, le estás diciendo que hay que evaluar, directamente quiere ingresarlo, ya, pero yo no puedo ingresarlo, sí, pero mi hijo se va a morir, mi hijo está muy mal, no está comiendo, se va a morir de inanición, no sé qué, bueno, total, hay que reconducir. Hay una demanda de ingreso inmediato, han acudido varias veces a urgencias, y el chico no tiene criterios para ser ingresado, con lo cual directamente lo han mandado a casa, con lo cual la sensación de impotencia y de incertidumbre, de abandono, es total en esta mamá. ¿Vale? Entonces, ante esa primera sesión, ¿vale? Y este nivel de desbordamiento, lo que hacemos se encuadran 2 sesiones de evaluación. El papá y la mamá recientemente se están separando, con lo cual se encuadra una sesión con el padre y una sesión con la madre, bueno, porque por el tema de los niños, a ver, esto siempre me lío. Los niños mayores de 16 años ya tienen potestad como para elegir, pero entre los 12 y los 16 hay más dificultades como para elegir, pero el consentimiento informado lo tienen que firmar los 2 padres, aunque estén separados y aunque la tutela la tenga uno, pero tienen que firmarlo porque la patria potestad la tienen los 2, ¿vale? Y entonces, y entre los 12 y los 16... el niño tiene que firmar a no ser que haya el consentimiento informado por representación, que es en los casos en los que el niño no esté capacitado para tomar esas propias decisiones, el chaval toma las decisiones, pero cuando se le informe, los padres tendrán que estar presentes y podrá asesorarse. Bueno, entre los 12 y los 16 la cosa es más difícil, ¿vale? A partir de los 16 la toma el chaval y no podemos hacer nada. Y por debajo de los 12 la toman los padres, ¿vale? Entre los 12 y los 16 es la franja con más dificultades. Ya os digo, la decisión la toman los... ahora mismo no te puedo decir. La decisión la toman los padres, pero tienen que pedirle al chico información, o la toma el chico, pero tiene que pedirle información al padre. Hay ahora no os quiero... O sea, sinceramente no puedo contestaros. Pero la idea es que en psicología, independientemente de que los padres tomen la decisión de que quieren que el niño haga tratamiento, es un poco difícil tener una relación terapéutica con alguien con el que se niega a hacer tratamiento, con lo cual realmente no podemos hacer mucho si el chaval decide no colaborar. Entonces, bueno, tenemos que utilizar otras vías y otras técnicas. Lo que digo, se encuadran esas 2 sesiones, una con el padre y otra con la madre, y ambos tendrán que firmar el consentimiento informado, porque si no firman el consentimiento informado uno de los 2 no puedes ver al chico, ¿vale? Eso tiene que estar registrado desde la primera evaluación. ¿Vale? Entonces, más o menos para enterarnos, la consulta informativa se hizo, luego se hizo la sesión de la madre, la sesión con el padre, la sesión de la madre y la sesión del padre fueron el mismo día, ¿vale? Una detrás de la otra. De hecho, inicialmente se intentó que entraran juntos para ver un poco, pero se tuvo que separar, ¿vale? Entonces se hizo sesión con la madre, sesión con el padre, y luego se hizo la semana siguiente la sesión con el chico, y luego se hizo una sesión con la madre de devolución. Al padre se le invitó, pero no vino, ¿vale? Y luego tratamiento, ¿vale? En la sesión, ya os digo, el padre y la madre vinieron juntos el mismo día, pero bueno, se enzarzaron un poquito y bueno, decidimos separar porque no valía la pena, ¿vale? Entonces, el padre firmó el consentimiento informado, estaba muy poco colaborador, refiere que su hijo no tiene ningún tipo de problema, solamente, y él responsabiliza, esto es muy típico, responsabiliza a la madre de que le pone pocos límites, de que lo tienes muy sobreprotegido, de que justifica muchos de sus comportamientos y de qué tal, ¿vale? Entonces, este es el padre realmente proporciona muy poca información. Yo creo que las sesiones con este tipo de padres no han llegado a durar más de 20 minutos, 25 minutos y bastante difícil que obtener información. Y luego, la madre, centrada en que su hijo tiene anorexia y cree, porque intentas preguntar un poco, cree que ha recibido diferentes críticas que han motivado el hecho de hacer una importante restricción y una importante pérdida de peso. Dice que el padre no la ayuda, que la desautoriza, sin embargo, no se están respetando las órdenes de alejamiento entre ambos, porque cuando el chico se pone un poco difícil, la madre llama al padre para que el padre acuda a la casa, al domicilio, a parar al chico. Por lo cual ahí también hay una especie de ganancia importante, ¿no? Y luego la madre, aunque la madre habla de las dificultades del chico, de las rabietas que él tiene el chico, ¿vale? Lo cual ya nos empieza a hablar de ese cajón de trastornos de conducta, de alguna manera, que están apareciendo, ¿vale? Cosas que por la frecuencia y la intensidad con la que aparecen ya no podemos justificarlas como normativas, y también por la edad con la que aparecen tampoco podemos justificarlas como ya normativas, ¿vale?
Entonces, la presentación del caso sería, es un niño de 12 años, ¿vale?, que acude al centro, derivado desde la unidad de salud mental de referencia, ¿vale?, habían ido al médico de cabecera, el médico de cabecera los había derivado a la unidad de salud mental y finalmente la unidad de salud mental lo había derivado al centro privado. El objetivo: diagnóstico, abordaje y tratamiento. La orientación diagnóstica que venía en el informe del psicólogo clínico de la unidad de salud mental era anorexia nerviosa. Y los datos sociodemográficos eran 12 años, el niño convive con su familia de origen, en este caso madre y hermano pequeño, los padres recientemente separados, es una separación conflictiva, el hermano menor tiene 8 años y bueno, está escolarizado, pero ahí empiezan a haber problemas de asentismo escolar en la actualidad, ¿vale? Esta sería un poco la presentación del caso y lo que la madre nos contó, ¿vale? Cuando hacemos a pesar de que en la primera sesión lo que intentas hacer es que el paciente se sienta cómodo y que vuelva a la segunda consulta, ¿vale? Eso no quita que luego tú tienes que sacar una serie de información que te resulta relevante y que necesitas para poder hacer esa evaluación, ¿vale?, y poder determinar cuáles son las cosas que tienes que trabajar, ¿vale? Entonces, antecedentes familiares no presenta, no había nada. Con respecto al desarrollo del chico, sin alteraciones según la madre, sí que habla de un niño con un temperamento difícil de calmar, ¿vale?, un niño muy sensible, con reacciones emocionales muy intensas, pero vamos, ella no lo veía como algo anormal, era pues un niño más difícil, pero tampoco lo etiquetaba como difícil, la palabra difícil la pongo yo. Los hitos del desarrollo estaban alcanzados dentro de la normalidad, la deambulación a los 13 meses, el control de esfínteres a los 2 años y 7 meses, el lenguaje y la primera palabra a los 12, era competente antes de los 4, no acudió a escuela infantil para el primer ciclo, fue escolarizado a partir de los 3, el segundo ciclo de infantil, y lo que refiere la madre es que hubo una buena adaptación por parte del niño, que no hubieron ni rabietas ni nada de eso, ¿vale? A los 5 años hay una etapa de celos asociada al nacimiento del hermano, ¿vale?, rabietas, accesos de cólera, de importante intensidad, pero la justificación es lo normal, es muy pequeño, ahora me tiene que compartir, estoy yo sola para los dos, yo también estoy muy desbordada, etcétera, ¿vale? A partir de ahí empiezan a intuirse lo que son dificultades con las normas y con los límites y con la autoridad, pues rabietas cada vez más que entran en escalada, directamente cuando se le dice que no, pues la monta. La madre también habla de un niño susceptible, que se molesta y se enfada con facilidad, muy resentido y rencoroso y que tiende a culpar a los demás de su mal comportamiento. Pero la madre, de alguna manera, es como que justifica, es como, aunque te lo dice, te lo define, en la historia longitudinal te habla de un niño así, es como si esa parte la disociara de alguna manera y no la estuviera viendo, y entonces se centrara en que esto aparece ahora a raíz de la separación. Entonces ella justifica todos estos comportamientos en base a que su hijo está enfadado. Si tu hijo está enfadado porque nosotros nos estamos separando, la separación no está siendo, él adora a su padre, la separación no está siendo fácil, encima es el papá el que se ha tenido que marchar de la casa, entonces bueno, como que es normal que su hijo esté resentido, esté enfadado y que esté todo esto contra ella, ¿vale? Porque es ella la que ha tomado la decisión de separarse. Hay un buen rendimiento escolar, pero ahora ha disminuido el rendimiento, y con respecto a las relaciones sociales nos hablaba la madre de una buena adaptación en la guardería, en la escuela infantil a los 3 años, pero luego sí que parece que es un niño reservado, tímido, que tiene dificultades en la integración en el aula, por esto que dice de que ha tenido críticas y que no ha sido tal, entonces bueno, todo esto. Y luego un niño, ella lo define como un niño con muy baja autoestima, es decir, ella ve a un niño muy frágil, pero a un niño que realmente a nivel conductual es muy potente, ¿vale? Claro, ella está tan centrada en el tema de la alimentación que hay que explorar todo esto, porque no, la madre es al final la que más conoce al niño y la madre es la que está con el niño, con lo cual si su motivo de consulta de alguna manera es mi hijo tiene anorexia, vamos a ver si hay una anorexia. Con respecto al desarrollo, a los hábitos de la alimentación, por la sospecha de anorexia, allí la lactancia materna fue hasta el año, hubo una buena adaptación a los alimentos, complementaria, papillas y sólidos. Hay un sobrepeso previo con un IMC de 25 y un IMC actual en el momento en el que se realizan las visitas de 20, ¿vale? Que sabéis que no es un peso bajo, está dentro de la horquilla, ¿vale? El chaval hace sus 5 ingestas diarias, pero hay una dieta inadecuada, con escasa actividad física y una vida sedentaria. Un bajo consumo de verduras, vegetales, fibras y frutas y múltiples snacks. Bueno, pues una alimentación de hoy en día, ¿vale? Entonces, realmente, con estos datos dices, bueno, factor de riesgo para trastornos de la conducta alimentaria, pues es verdad que ha habido una pérdida de peso, pero realmente ha habido una pérdida de peso con una restricción alimentaria y también combinándola con una comida más saludable, pero realmente el peso que tiene el chaval no es un peso, el criterio primero de la anorexia de un peso situado por debajo del límite no reflejaría, ¿vale?
Vale, te planteas todo esto y entonces dices, bueno, vamos a coger todos los factores de riesgo que tenemos de la anorexia y vamos a ver cuáles de ellos tiene el caso, ¿vale? Entonces, la edad entre 13 y 20 años, pues estamos hablando de un niño de 12, con lo cual, bueno, está ahí, lo podemos coger. Factores genéticos, no hay antecedentes familiares de trastornos de la conducta alimentaria. Sexo femenino, pues no. Trastorno afectivo, en principio no hemos podido evaluar, al niño todavía no lo hemos evaluado, todo nos ha dejado. Episodio depresivo, pues puede ser. Sí que sabemos por parte de la madre que hay una introversión, es un niño reservado, el niño tiene una obesidad previa, el nivel socioeconómico sería medio, ¿vale? El nivel socioeconómico normal. Familiares con trastorno afectivo, sí, por las circunstancias en las que se encuentra la madre en ese momento, que está muy desbordada, muy angustiada y que sí que hace criterios para un trastorno ansioso depresivo. Familiares con adicciones, no hay. Familiares con trastornos de la ingesta, tampoco no nos dicen nada. Obesidad materna, no. Y valores estéticos dominantes, la madre, cuando le preguntas acerca de esto, la madre no tiene una delgadez excesiva, es una persona completamente normal, tampoco hace una práctica de deporte diaria, ni nada, una persona normal. ¿Vale? Entonces, precipitantes, sí que es verdad que estamos en un chaval que está empezando a tener los cambios propios de la adolescencia, con lo cual asumimos que lo contaríamos, cambios corporales adolescentes, separaciones y pérdidas, está viviendo un momento difícil por la separación de los padres, la ruptura conyugal es la ruptura conyugal de los padres. No sabemos si ha tenido contactos sexuales, no lo sabemos. Incremento rápido de peso, no, porque se ha producido directo. El sobrepeso era mantenido. Críticas sobre el cuerpo, la madre afirma que sí que ha recibido críticas sobre el cuerpo. Una enfermedad adelgazante nada, traumatismo desfigurador tampoco. Incremento en la actividad física, tampoco es muy deportista, pero bueno, parece ser que ha incrementado un poco el deporte. Y acontecimientos vitales. Y luego mantenedores, las consecuencias propias de la inanición, pues el hecho de que muchas veces, conforme más peso vas perdiendo, mayor es la distorsión perceptiva que tienes, con lo cual peor te ves en el espejo. Entonces, claro, eso de alguna manera mantiene y favorece el que sigas de alguna manera restringiendo e intentando perder más peso. Esto no estaba, cuando se valoró al chaval, esto no estaba. La interacción familiar, esto sí que está. Aislamiento social, no. Cogniciones anoréxicas tampoco, actividad física excesiva tampoco y iatrogenia tampoco, ¿vale? Entonces, bueno, esos serían de alguna manera los factores que teníamos ahí, ¿vale? Cuando vemos al paciente, al chico, bueno, pues el chico está no colaborador, no, lo siguiente, o sea, no quiere contestar a las preguntas, no tiene absolutamente ningún problema, no quiere estar allí, está forzado, entra de mala leche, posición corporal totalmente a la defensiva, me cuesta un montón entrarle, no hay manera de convencerle de que, bueno, al final, de alguna manera lo que trabajas con él es, bueno, si no tienes ningún problema, no hace falta que vayas a venir más, pero vamos a ver si hay algún problema y si no, pues no tienes que venir más. Bueno, parece que por ahí entró, pero tampoco entran demasiado. ¿Vale? De hecho, les da mucho miedo hablar, no vaya a ser que algo de lo que digan den la tecla. ¿Vale? No acepta tener un problema, rechaza realizar cualquier tipo de intervención y de ayuda, niega la existencia de influencia social. Cuando tú le preguntas acerca de, bueno, ¿y tus compañeros has tenido críticas? O sea, él no tiene absolutamente ningún problema, nadie le ha criticado, además él es una persona como aparenta, como que todo le da igual, como que es una indiferencia, a mí no me afecta lo que digan los demás, niega tener una necesidad de aprobación, pero luego todo eso es muy frágil. No está preocupado por el rendimiento escolar, de hecho le da igual. Niega tener un problema de la conducta alimentaria y entonces exploras, ¿vale?, cuáles son los criterios de la conducta alimentaria. Realmente no hay una imagen corporal negativa. En estos momentos, tal y como está con ISMC de 20, él no hay una distorsión perceptiva, no se ve con más peso de que él realmente tiene. Yo muchas veces les hago que dibujen la muñeca o les hago que dibujen el contorno de la pierna y en base a eso luego mido la que tienen y veo a ver un poco qué es lo que refleja. Muchas veces cuando tienes papel continuo, se pone el papel continuo y les pides que se hagan un dibujo de su silueta y entonces valoras un poco, pero eso es para más trabajo y para cuando ya realmente trabajas conciencia corporal y esquema corporal, para trabajar, hacer una evaluación y ver un poco si hay una distorsión perceptiva, porque claro, si tú le preguntas al chaval, ¿tú cómo te ves? Pues yo me veo bien, y tú, y ahora, que pues nada, es que es muy difícil. Entonces, bueno, les haces el dibujo que realmente no se huelen para qué es y entonces son bastante espontáneos. No hay una distorsión perceptiva, él niega a tener miedo a engordar, claro, cuando le planteas, ¿a ti te importaría volver a engordar? Y tal, él no quiere engordar, evidentemente, pero no hay un temor a volver a engordar. El peso no está por debajo del valor mínimo establecido, no hay atracones y no hay purgas, se explora qué es lo que come las 5 veces diarias, qué es lo que tal, no hay, a ver, picoteos sí que existen, pero no hay una cosa que digas, madre mía, se ha pegado un atracón. Y tampoco hay una actividad física excesiva, ¿vale? Entonces, claro, con todo esto, ¿vale? Yo me planteo dos hipótesis en todo esto. Me planteo la hipótesis de una anorexia nerviosa tipo restrictivo, porque como os digo, no hay atracones ni purgas. Y me planteo otro diagnóstico que es
un negativista desafiante por el nivel de irritabilidad del chico, por la poca colaboración, por lo disfórico, por todo lo que hablaba un poco la madre, por los trastornos de conducta que relata la madre, ¿vale? Y ahora veremos un poco cómo se producen en casa. Y los factores un poco que veo así como los factores de riesgo y los factores que están un poco actuando sería pues esa baja autoestima, ese ambiente familiar desfavorable, muy poca tolerancia a la frustración este chico, por lo que los episodios que cuenta la madre, mucha dificultad con las normas y límites, hábitos alimentarios inadecuados, el sobrepeso previo, que sigue siendo una variable importante que está ahí, la influencia social me quedo con la duda porque yo sí que tengo intuyo por la reacción emocional que tiene él cuando tan a la defensiva, como a mí no me importa lo que digan los demás, tal, me parece que hay algo más, pero él no quiere, y luego sí que es verdad que tiene un carácter muy irritable, como muy enfadado, muy enfadado, ¿vale? Y muy reservado y muy introvertido, ¿vale? Le pregunto, hago como una especie de sondeo acerca de que la madre registre a lo largo de la semana, pues como la madre ha contado, es que claro, la madre cuenta los acontecimientos, pero los vincula mucho al tema de comer, ¿no? De alguna manera, es como yo le he dicho que coma, pues entonces ha gritado, a tal, no sé qué, no sé cuántos, pero claro, la conducta de no comer no es la primera conducta que aparece, la conducta de no comer es la consecuencia que aparece ante otra conducta, entonces hay un poco que ir mirando. Vale, entonces, nada, pues hago como una especie de registro semanal para que me cuente un poco pues las veces que ha gritado, las veces que ha insultado, las discusiones, se ha pegado, se ha dado empujones, se ha dado golpes, humillaciones, desobediencia, mentiras, robos, escapes y faltas a la escuela. Realmente no han habido robos y no han habido escapes, ¿vale? No se ha escapado en ningún momento de casa, ni ha pasado la noche fuera, ni, ¿vale? A la escuela ha faltado, ¿vale? Pero bueno, no ha pegado, sí que es verdad que ha gritado, ha insultado, han habido discusiones, pegado empujones y cosas de esas, pero no ha maltratado, ¿vale? No le quiero quitar importancia al hecho de que haya pegado un empujón, que es relevante, ¿vale? Pero que no es coger y machacarlo, ¿vale? Humillaciones, ha desobedecido, ha mentido con respecto a si había hecho esto, si había hecho lo otro, y tal, ¿vale? Y ha faltado a la escuela, pero bueno, esa es la frecuencia con la que aparece, ¿vale? Entonces con esto me hago yo este cuadro, ¿vale? Donde me voy poniendo un poco las cosas que me van pareciendo que son relevantes, que son las que me van a permitir luego, estos realmente son las conductas que voy viendo que hay que trabajar, ¿vale? Entonces tenemos ese temperamento y ese carácter colérico, ¿vale? Porque sí que es verdad que tiene como muy poquita mecha, a la mínima salta, se siente resentido, siempre está enfadado. En casa realmente hay una situación muy tensa, es como realmente como que genera mal ambiente, ¿no? De alguna manera muy preocupados a ver cuál va a ser la reacción del niño, ¿no? Como muy a la hipervigilancia y como genera un ambiente de muchísima tensión. Luego el autoconcepto, que posiblemente sea un autoconcepto negativo. El sobrepeso previo, a mí eso me parece importante, que el que haya tenido un sobrepeso previo, que no se haya cuidado previamente y ahora que haya tenido esa pérdida de peso. La baja tolerancia a la frustración, por lo que relata la madre de cómo se toma determinadas cosas, la dificultad para asumir las normas y límites, ese ambiente familiar. El ambiente familiar, a raíz de las evaluaciones fuimos viendo que no fue una separación amistosa, fue una separación muy conflictiva y aparte el niño fue testigo de conductas violentas entre ambos padres, ¿vale? Entonces con muchos insultos, con muchas amenazas, con muchas cosas que realmente el niño fueron situaciones muy desagradables para él, ¿vale? Pero fueron situaciones muy desagradables para él, pero al mismo tiempo fueron modelos de referencia de cosas que se hacen en un momento determinado, con lo cual también hay que tenerlo presente. Y luego el estilo de comunicación familiar realmente era muy agresivo. El poquito rato que yo estuve con los papás se hablaron muy mal, ¿vale? Con lo cual era como diciendo, joder, esto es lo habitual. Factores precipitantes, además, a este pobre se le juntaron un montón de cosas, ¿vale? Porque entra en el instituto, nuevo grupo social, venía del otro sitio donde no se sentía muy integrado, aquí quiere integrarse, entiendo que hay necesidad de una buena adaptación, a los 12 años los padres y familiares así de referencia han dejado de ser referencia y los amigos y la necesidad de vincularte y de crear tus propios lazos es súper importante, con lo cual hay una necesidad de quererse integrar en el mismo y la validación de ser aceptado, ¿no? Y de alguna manera de ser igual, ¿no? Y de sentirme igual, no diferente a los demás, la separación y los cambios propios de la edad, ¿vale? Y luego, como factores mantenedores, pues teníamos la pérdida de peso y las consecuencias que ello implicaba, porque yo asocio que a raíz de esa pérdida de peso hubo un sentimiento de igualdad y un sentimiento de ser similar al resto de compañeros y eso también le generó a él cierta apertura de poder sentirse más integrado, con lo cual seguramente había más confianza en sí mismo y por tanto se podía iniciar más interacciones y por tanto la respuesta también era receptiva. Cuando tú en un grupo ya tienes la expectativa de no va a salir bien, directamente te inhibes y no haces nada, pero ya no había tanta sensación de sentirme diferente y por tanto entraba más. Entonces disminuye el sentimiento de ser diferente y yo creo que eso mejora muchísimo su autoconcepto y su capacidad de establecer relaciones.
Y luego hay una cantidad de ganancias secundarias con todo este tema importantes y se convierte, la instrumentalización de la conducta alimentaria se convierte en algo de alguna manera con la que jugar al chantaje en casa. Es decir, si yo quiero esto y tú no me lo das, yo te digo que no como y al final tú cedes. ¿Vale? Entonces esto se empezó a tiranizarse y a convertirse. Entonces, claro, hubo una pérdida de peso, pero habían unas ganancias importantes de esta conducta. O sea, yo estoy viendo que con esta conducta yo a ti te preocupo, ¿vale? Y a ti lo que te importa es que yo coma. Y si a ti lo que te importa es que yo coma, me puedo salir con la mía. Yo quiero unas zapatillas, si tú no me las das, pues no como, ¿vale? Y a lo mejor hago una huelga de hambre y estoy 3 días sin comer, ¿vale? Pero al tercer día tú me has dado las zapatillas y yo vuelvo a comer, con lo cual es un arma de doble filo que tengo ahí. Evidentemente había una pérdida de peso y evidentemente había que tenerlo presente como una conducta muy disfuncional de tiranizar, pero no era el objetivo la anorexia nerviosa, no era el objetivo porque no había, los rasgos característicos de una anorexia nerviosa no estaban presentes, ¿vale? Un poco por tener en cuenta la línea de vida, ¿vale? Hasta los 11 años no había antecedentes médicos ni psicológicos de interés, no había antecedentes médicos ni psicológicos de interés por la alta tolerancia de la familia, porque realmente con las conductas que tenía este muchacho previas y los ataques de celos que ocurrieron cuando nace la hermana, ya se podía haber trabajado algo, ¿vale? Hay un ambiente disfuncional con una mala relación entre los padres, parece ser que desde siempre, con importantes niveles de violencia, hasta que culmina la separación, que además fue una separación muy complicada. Y aparecen estos trastornos de conducta, pues rabietas, celos, peticiones en un momento determinado y la conducta explosiva más bien rabieta, no conducta explosiva de colérica, sino la rabieta en un momento determinado para salirme con la mía, ¿vale? Un carácter irritable, es como... Son niños que necesitas tenerlos contentos de alguna manera para que no te den el día. Esta sensación que muchos padres cuentan que dicen es que cuanto más grande era la fiesta, más la montaba, ¿sabes? Y más nos preocupábamos nosotros porque el niño estuviera tranquilo. Pero entonces, cuanto más grande era, más la montaba. Entonces es una sensación como que, además se produce una importante iatrogenia, porque cuanto más quieres tú que el niño esté calmado, el niño más... De nuevo el niño capta la idea, con lo cual es... vale, pues aquí... La poca tolerancia a la frustración, la dificultad para asumir normas límites, la baja autoestima y el sobrepeso. Entonces, al mismo tiempo se produce la separación parental, ¿vale? Que eso implica más sobreprotección materna y más sobrejustificación de conductas inadecuadas, ahora con una importante responsabilización de por mi culpa mi hijo está así, ¿vale? Con lo cual es la parte que os digo, como que se disocia toda esta parte de antes, no la estamos viendo, que tuviera celos era normal, que tuviera rabietas era normal y ahora que los tenga también es normal porque nos estamos separando y esto es una situación complicada para él. Cuando son situaciones que hay que normalizar, hoy en día cuánta gente se separa, es algo súper habitual. Como consecuencia de esto, más dificultad para poner normas y límites. También ahí entramos en el juego de él se quiere ir con el papá, pero yo quiero que se quede conmigo, como yo quiero que se quede conmigo, yo tengo que jugar a ser esto que dicen del poli bueno, el poli malo y tal, y no sé qué, ¿no? ¿Vale? Y bueno, y todas las conductas se justifican. En ese proceso de esa separación coincide además con el inicio en el nuevo instituto y, bueno, pues este chico empieza a dejar de comer, ¿vale? No a dejar de comer como tal, porque no hace huelgas de hambre, ¿no? Pero de alguna manera empieza a comer menos, a lo mejor empieza a importarle su físico y a darse cuenta de que a lo mejor lo han rechazado, a lo mejor coincide que haya habido alguna crítica y entonces hace esa pérdida de peso. Como consecuencia de eso se eleva la preocupación materna y estrategias más inadecuadas de gestión. Básicamente la situación inicial es la imposición de una norma o límite por parte de la madre, cualquier tipo de petición, haz los deberes, deja la videoconsola, ordena la cama, negativista a colaborar, oposicionista, eso termina en agresividad verbal y finalmente dice, pues no como, ¿vale? Y la madre a continuación entra, pues esto es muy importante, comer hay que comer y tal, que es la rendición materna. O bien el chico, esto puede ser por la petición la inicia la madre o bien la petición la inicia el chico. Si la petición la inicia el chico, quiero unas zapatillas o quiero un móvil nuevo, quiero que me dejes salir hasta las 12 porque mis amigos van a no sé dónde, y la madre dice que no, pues lo mismo, ¿vale? Lo que antes era agresividad verbal y desobediencia y no sé qué, ahora se convierte en pues no como, ¿vale? Entonces, claro, así pues evidentemente perdió peso, ¿vale? ¿Qué diagnóstico haríamos entonces? ¿Qué? Venga. El caso, ya el título lo dice bastante claro, ¿vale? El título de la sesión. Que la anorexia no la consideraría porque no hay suficientes elementos, entonces no cumple criterios para una anorexia, ¿vale? Realmente hablaríamos de un trastorno negativista desafiante, ¿vale? Y vuelvo a decir, ahora veremos que no es un trastorno de conducta de los que etiqueta el DSM-5, sino que sería un trastorno negativista desafiante, ¿vale? Realmente es un patrón que se caracteriza por 4 más síntomas de los siguientes y que duran un periodo de 6 meses, ¿vale? Y no se exhiben únicamente durante la relación con los hermanos, es decir, aparecen en más relaciones, ¿vale? Y tenemos tenemos tres grupos: el enfado y la irritabilidad, las discusiones y la actitud desafiante y el ser vengativo, ¿vale?
Entonces, es un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones y actitud desafiante y comportamiento vengativo que, como hemos dicho, se manifiesta por 4 más de los siguientes síntomas que ahora lo vamos a ver, durante un periodo como mínimo de 6 meses. El criterio que siempre os digo, ¿vale? Este trastorno va asociado a malestar en el individuo y en otras personas, ¿vale? Y un importante impacto negativo. Y luego el criterio de excepción o de exclusión, que también aparece muchas veces en el DSM-5, bueno, muchas veces no, siempre en el DSM-5, que es qué cosas no deben de estar pasando para que podamos hacer este diagnóstico, ¿vale? Y es que esto ya es más complicado porque entramos en el mundo de los trastornos depresivos bipolares y los criterios para trastorno de la desregulación disruptiva del estado de ánimo, que es otro cuadro nuevo del DSM-5, pero no vamos a entrar ahí. Pero bueno, el criterio de malestar y el criterio de exclusión siempre son típicos de la definición diagnóstica del DSM-5. Vale. Un niño con un diagnóstico de trastorno negativista desafiante es un niño que se enfrenta, que ocasiona conflictos, que se enfrenta a los profesores, que está de mal humor con frecuencia, que tiene respuestas desafiantes. Una respuesta desafiante es cuestionar, por ejemplo, haz la cama, ¿por qué? ¿No? Pero esto elevado a la enésima potencia de cuestionar todas y cada una de las conductas de casa. Pon la mesa, ¿por qué? Pues no quiero, pues no sé qué, pues así, esto es un niño trabajoso, intenta las normas establecidas por el colegio, pues bueno, pues basta que el profesor diga quédate ahí para... No se levanta nadie a sacar punta del lápiz, ¿no? Y el niño se levanta, y 3 o 4 veces, ¿vale? Y aparte, pues eso, pues como consecuencia de todo eso, pues hay un deterioro significativo del aspecto económico, del aspecto académico y de las relaciones sociales, ¿vale? Como tal y como lo define el... Dime. Antes, ¿hasta qué punto se toma como base esto? Porque definitivamente es parte del proceso de separación e individuación del adolescente, responderle a su mamá o decir esto no, porque eso ya no soy yo, eso eres tú, y comenzar a separarse de ahí. ¿Hasta qué punto sí ya es algo que llama la atención? Pues estamos hablando de que utilizamos para eso los criterios de malestar asociado al... O sea, el chaval no lo estaba pasando bien, el chaval estaba molesto y además estaba produciendo esa interferencia, es decir, habían dificultades en las relaciones familiares más allá de las normales y producidas por un adolescente, igual que en las diferentes áreas de actividad. El niño no está cómodo en la familia, no está cómodo con los amigos y no está cómodo consigo mismo. Es lo que hablábamos antes de los diferentes criterios de referencia, es decir, pues un niño, todos los adolescentes tienen que separarse de los papás y tener ese ensayo de alguna manera de negociación y ese ensayo de conflicto para aprender a resolver las cosas en el mundo adulto, pero llega un momento en el que por la frecuencia, la intensidad o la duración de las mismas, pues es excesivo. Es lo que hemos hablado con respecto al cuadro anterior, desobediencia en exceso, gritos, es decir, todo esto ya no forma parte del adolescente o no, más normativo, dando cuenta de que todos los adolescentes van a dar problemas, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, no todos los adolescentes no dan problemas, pero muchos dan problemas, ¿vale? Cuando decimos enfado e irritabilidad, pues es un niño que pierde la calma, que es susceptible, que se le molesta con facilidad, que está enfadado o resentido, pues eso, que valida, invalida o desafía la autoridad, rechaza satisfacer las peticiones, molesta deliberadamente a los otros y muchas veces como que culpa de los errores a los demás. Estos niños, por eso os digo que esto siempre me produce el clic de... Este niño no tiene una indiferencia afectiva, porque este niño habitualmente es muy susceptible a sentirse atacado. Son niños con esas... A ver, no podemos decir que son creencias, ideas de autorreferencia, pero son estos niños que tienen mucha facilidad para sentirse atacados, enjuiciados, criticados o desaprobados, con lo cual realmente reaccionan con muchísimo enfado, con lo cual para ellos está siendo importante el otro, ¿no? De alguna manera, el niño con trastorno de conducta, a ver... Posiblemente también se esté sintiendo atacado, pero la reacción emocional es completamente diferente. Hay una indiferencia, una frialdad, un aplanamiento, no es ni siquiera despotismo, es que es indiferencia. Es como no me importas absolutamente nada, ¿no? Es una reacción así, ¿no? Y luego vengativo es un niño rencoroso, pues eso, es un niño realmente cuya autoestima depende realmente de los demás, con lo cual en la medida en la que se siente rechazado, desaprobado, enjuiciado, su autoestima está condicionada a todo eso, con lo cual se está sintiendo menospreciado, entonces se tiene que defender. En esa defensa es donde surge la discusión de alguna manera, ¿no? O el validarle, es decir, si tú me estás diciendo que haga la cama y yo no quiero, me estás menospreciando porque yo no quiero hacer la cama, con lo cual me tengo que enfrentar y defenderme, ¿no? Entonces es este proceso, ¿no? De alguna manera. Bueno, habitualmente básicamente el trastorno negativista desafiante, en el DSM-5 te pone claramente que puede evolucionar a un trastorno de conducta, ¿vale? Aunque su curso es variable. Y el inicio es temprano, suele iniciarse antes de los 8 años. Y las tasas de prevalencia pues, se sitúan entre el 1 y el 11%, ¿vale? Realmente,
un poco por hacer diagnóstico diferencial. Hemos ya descartado que puede haber una anorexia porque estamos hablando de que no se pueden cumplir criterios, pero ¿por qué es este trastorno de conducta y no es otro, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poco, bueno, en el TDAH existen también ruptura de las normas, pero no es por desobediencia, sino habitualmente es por la impulsividad y la hiperactividad. En el trastorno de conducta son las manifestaciones más graves que estábamos viendo, que ahora vamos a ver, que realmente son conductas por robos, mentiras, desobediencia extrema, huidas de casa, escapismo. Discapacidad intelectual, pues podemos hacer el diagnóstico adicional de un trastorno negativista desafiante en una discapacidad intelectual siempre y cuando este tipo de conductas sean muy llamativas, ¿vale? Y no estén justificadas por la discapacidad intelectual. Y luego los comportamientos negativistas propios de la edad, lo que estábamos hablando, ¿vale? Es normal. Tanto en los niños como en los adolescentes es normal la aparición de comportamientos anormativos, ¿no? De alguna manera, o antisociales. Es normal por propio desarrollo de la edad y por lo que estamos viendo de cómo se desarrollan los diferentes circuitos del sistema cerebral, de cómo la parte más impulsiva del cerebro se desarrolla mucho antes que la parte más ejecutiva, con lo cual es como no hay la parte ejecutiva que tarda en desarrollarse casi a los 20-25 años, no está pudiendo ponerle freno a la parte más afectiva que está haciendo el impulso, con lo cual se están incurriendo en conductas disruptivas, pero estamos hablando de esto, cuando se superan unos determinados límites ya podemos hacer un diagnóstico, ¿vale? Bueno, estos serían un poco para que vierais los diferentes diagnósticos, porque dentro de los trastornos destructivos del control de la conducta estaría también el trastorno explosivo intermitente, pero estos niños tienen accesos de cólera y rabietas muy grandes. Lo que pasa es que entre rabieta y rabieta su estado de ánimo es completamente normal, ¿vale? Este niño tiene rabietas, ¿vale? Que no llegan a ser accesos de cólera de estas características, pero entre rabieta y rabieta está enfadado, ¿vale? Esto es lo mismo, un poco el tema del diagnóstico diferencial, porque otra cosa sería, otro diagnóstico que te planteas, y lo hemos visto al principio, es ¿y si es un episodio depresivo? ¿Vale? Pues este chico, sabemos que en los niños la tristeza no solo se manifiesta con tristeza, sino se manifiesta con somatizaciones y con irritabilidad. ¿Y si es un episodio depresivo? También se exploró, pero no había ni ideas de muerte, no había dificultades de concentración, no había anedonia, el chaval disfrutaba de hacer las cosas, quería seguir jugando a la videoconsola, quería seguir jugando con el móvil, ¿vale? Estaba irritable, pero no predominaban otros síntomas depresivos. Él no es que hubiera perdido el apetito tenía, y el sueño estaba conservado, apetito tenía, lo que no quería era comer porque lo utilizaba en el juego, ¿vale? Entonces, bueno, a veces es difícil, ¿no? Pero tienes que tener todos los criterios ahí en la cabeza e ir viendo un poco, espérate que me ha dicho esto está aquí, pues tengo que ir allí, y ahora tengo que ir allá, ¿vale? Y bueno, no había ni ideas de muerte, él no tenía ninguna intención, y luego es verdad que, a ver, este chico podrá evolucionar, pero en el momento en el que yo lo evalúo, no hay una frialdad afectiva, es un crío que está sufriendo, simplemente por cómo te está reaccionando es un crío que está sufriendo, no hay un pasotismo y no hay una violación de los derechos básicos con lo que estamos hablando, ¿no? Con las fugas de casa, la violación sexual, empleo de armas, inicio de peleas, violencia, provocación deliberada de incendios, todo eso no había nada, ¿vale? Con lo cual eran cosas en casa, ¿vale? En el ambiente de casa, y esto también, aunque luego esto evoluciona a problemas con los compañeros, porque claro, inicialmente, bueno, esto ahora vuelvo, ¿vale? Inicialmente él pierde peso, logra la integración en el grupo aula, pero inmediatamente surgen esas cogniciones de me desapruebas, si me dices que no, es que no te estoy gustando lo suficiente, me estoy sintiendo criticado, esa miradita no me ha gustado, con lo cual empiezo ya a tener problemas en mis relaciones sociales, con lo cual empiezo también a responder de una manera irritable y de una manera desafiante, cuestionando lo que me estás diciendo, etcétera, ¿vale? Bueno, esto, lo que decíamos, esto lo he dicho ya muchas veces, bueno, pues el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta y el trastorno de personalidad antisocial. En muchos sitios veréis que la evolución es esta, esto es lo que dicen los libros y los manuales, del trastorno negativista desafiante se pasa al trastorno de conducta y al trastorno de personalidad antisocial, lo cual es la evolución que han observado los señores el grupo de consenso del DSM-5. Están relacionados, el trastorno negativista desafiante implica comportamientos menos graves, de la misma naturaleza pero menos graves, pero sí que es verdad que hay una serie de la falta de empatía, la incapacidad para sentir culpa o remordimientos, estos componentes psicopáticos pues están presentes en el trastorno de personalidad antisocial, ¿vale? Que no se puede diagnosticar antes de los 18 años. Habitualmente una persona con un trastorno de personalidad antisocial tiene antecedentes de este tipo de trastornos, ¿vale? Bueno, a la mamá se hizo una sesión de devolución a la que, como hemos dicho, se invitó al padre, pero el papá no quiso venir, y se le informó de la situación. Se le hizo una devolución, se le intentó explicar que el chaval no tenía una anorexia, que no había que ingresarlo de manera inmediata, que había un trastorno de conducta, se utilizaron los ejemplos que ella había utilizado para que viera que de alguna manera cómo se estaban gestionando las cosas y tal.
bueno, pues hicimos esto, ¿no? Descripción del trastorno, el diagnóstico diferencial, se le explicó el análisis funcional de estas mismas situaciones, estos cuadritos de cuando haces esto, terminas recurriendo a esto, porque entonces ha observado que tú sí que cedes, con lo cual es la trampa del reforzamiento negativo, y todo eso se le explicó, ¿vale? Y además se le sugirió, bueno, que la idea del tratamiento sería de alguna manera explicarle los principios de aprendizaje, ayudarle con la enseñanza de habilidades parentales, ayudarla a empoderarla un poquito con respecto a qué cosas podía hacer en casa y cómo podía actuar, y proporcionarle de alguna manera patrones de actuaciones en crisis, porque era probable que si hasta ahora no estabas frenando determinados comportamientos, cuando empieces a frenarlos va a saltar. ¿Vale? Entonces, un poco que tuviera herramientas para gestionar todo este tipo de situaciones, y aparte también la sintomatología ansiosa de ella y la situación en la que se encontraba tan desbordada también merecía cierta atención, con lo cual la derivación a un compañero de atención primaria para que trabajara con ella un poco un tratamiento farmacológico que nos permitiera de alguna manera reducir ansiedad y que ella pudiera estar un poquito más con cierta apertura a escuchar cosas nuevas, ¿vale? Y luego con el chico la idea era pues fomentar motivación del problema y lograr la adherencia al tratamiento psicológico, coordinación con el instituto de derivación. Por la relación que él tenía con su madre y por la responsabilidad y proyección que él hacía hacia la figura materna como responsable de la separación, vimos más conveniente el hacer una derivación a un compañero, a un chico, ¿vale? Un compañero masculino, para que realmente pudiera haber un mayor feeling entre ellos, ¿vale? Y luego la idea sería enseñanza de habilidades de autocontrol, regulación emocional, reducir las conductas disruptivas y mejorar el rendimiento escolar, ¿vale? Lo que se ofreció fue, el niño se negó a colaborar, con lo cual se ofreció la asistencia a la madre, y ante la ausencia de criterios clínicos para realizar ingresos involuntarios, porque no podemos hacer nada y porque realmente ni tiene ideas de muerte, ni está haciendo intentos de suicidio, ni está teniendo crisis, que tampoco por eso ingresan, ni hay una sintomatología psicótica, ni hay un IMC inferior a 15, realmente nosotros no se puede hacer un ingreso, ¿vale? En una unidad de agudos. Se le ofrece a la madre todo esto y la madre rechaza el tratamiento, ¿vale? Decide que su hijo tiene una anorexia y tiene una anorexia, ¿vale? Entonces, nada, la situación empeoró la situación, y no solo empeoró con más conductas disruptivas, sino que empeoró realmente con consumo de tóxicos, autolesiones, o sea, la cosa empeoró bastante más, ¿vale? Y la realidad es que pues, lo que suele ocurrir en estos casos donde la familia no... Porque si la familia hubiera colaborado, tampoco habríamos... O sea, el chaval no hubiera colaborado, a la madre se la hubiera empoderado con determinadas herramientas, pero la realidad es que el chico hubiera terminado haciendo varios ingresos en centros o donde fuera, y a lo mejor a través de la negociación de ¿te quieres pasar la vida así, ingresando y saliendo?, hubiéramos podido conseguir cierta adherencia al tratamiento. Inicialmente él no tenía ninguna adherencia al tratamiento, hubiéramos podido conseguir así, pero claro, como el rechazo fue tanto por uno como por el otro, la cosa continuó escalando, con lo cual fue a más, ¿vale? Entonces, bueno, pues si ya los chavales del cole con los que me habían aceptado por estar delgado ya no me aceptan, ahora tengo que buscarme otro grupo de iguales. Entramos en una edad muy complicada donde aparecen otro tipo de estímulos alrededor a los que no sé frenar y decir que no, porque hay también un refuerzo social de si consumo molo y si consumo estoy integrado, con lo cual empieza a complicarse la situación y se complica. Y entonces, nada, habitualmente en varios casos de los que os comento, el chico terminó ingresado en un centro de estos ya de máxima contención, de estos muy desagradables, y con continuas llamadas al 112, denuncia por parte de los padres, tutela a los servicios que toquen, etcétera, ¿vale? El objetivo de esto es que estos comportamientos tienen solución si buscas ayuda a tiempo, porque muchas veces cuando los dejas evolucionar durante mucho tiempo la situación se complica de tal manera que ya es muy difícil hacer cosas, ¿vale? Lo que os decía, ¿vale? Los pensamientos negativos de ser criticado, atacado y valorado empezaron a surgir también en el colegio, con lo cual empezaron las dificultades en el nuevo instituto y hubo una afectación de las relaciones sociales, y entonces esa autoestima tan frágil pues se vio involucrada en las nuevas cosas que van apareciendo, pues, que es el consumo de tóxicos, ¿vale? Y apareció por ahí. Lo que digo, si se hubiera aceptado el tratamiento, pues habríamos intentado empoderar a la madre para tener seguridad y frenar comportamientos disruptivos, validar su capacidad de poner límites y su necesidad de poner límites y su obligación de poner límites realmente, ¿vale? Ante el comportamiento de su hijo, no justificarlos en base a la separación, entender que el niño puede estar dolido, pero que determinados comportamientos no tienen justificación, superar los remordimientos, ¿vale? Y llamar al 112 en caso de necesidad o en caso de crisis, ¿vale? Eso seguramente habría provocado una escalada conductual y mayores ingresos, pero como os digo, habría sido un momento para hacer una negociación con el chico de está pasando esto, te podemos ayudar, y a lo mejor ahí hubiera entrado este compañero masculino y hubiera podido negociar con él y darle determinadas pautas, pero bueno, y con el chico habríamos trabajado todo esto.
Y a mí esto me lleva a la conclusión de que hay un momento en el que realmente, si no has trabajado antes, es muy complicado empezar a trabajar, a no ser que el paciente quiera, porque hay una determinada franja de edad donde los chicos pueden tener problemas, pero si los padres hacen cosas y hacen cambios en casa, se pueden reconducir de alguna manera. Pero pasado un determinado momento, ya los cambios en los padres y reconducir es tremendamente complicado, porque además entramos en fases donde son muy grandes, donde les tienes miedo, donde se ponen muy agresivos, entonces tienes miedo a que se hagan daño y a que te hagan daño, entonces es como me resulta más complicado pararlo. Entonces hay una franja, una edad ahí en la que es crítica para poder trabajar, y por eso volvemos a la importancia de la prevención, las señales de alarma, identificar escuelas de padres para que los padres estén empoderados desde el principio, ¿vale? Y a partir de una determinada edad hay complicaciones, hay comorbilidad con otras cosas y el abordaje es mucho más complicado, ¿vale? Para los tratamientos, con respecto a este caso clínico, un tratamiento validado empíricamente para los trastornos de conducta implica un entrenamiento de padres, entrenamientos en habilidades sociales para el niño, programas escolares y programas comunitarios. Es decir, tiene que ser un programa multicomponente, ¿vale? Donde haya un abordaje y una coordinación entre las diferentes instituciones. Y súper importante para conseguir resultados satisfactorios, es fundamental la implicación de la familia. Vale, y vamos a ir terminando. Lo más importante es que 1 de cada 5 niños va a tener un problema, un trastorno a lo largo de la infancia, y posiblemente los más demandados y el principal motivo de conducta dentro de estos niños van a ser los trastornos de conducta, ¿vale? Y volvemos a lo que decimos antes, los factores tienen una etiología multicausal y por tanto pues tenemos que trabajar sobre diferentes esferas. Los factores de riesgo son pues, los factores genéticos que hemos hablado, el temperamento difícil, los factores de personalidad, esos déficits en habilidades sociales, en solución de problemas, el mayor egocentrismo, factores familiares, enfermedad mental, estilos de crianza permisivos o punitivos, factores sociales, etc. ¿Vale? Claro, esto todo es lo que llevábamos, habitualmente asociamos como este tipo de problemas asociados a esos ambientes desfavorables, es como, también de alguna manera es como, esto no es mío, ¿no? Un ambiente desfavorable, un ambiente permisivo, un ambiente totalmente desfavorecido, ¿no? Pero la realidad es que la nueva sociedad y los nuevos valores que impone la sociedad está llevando a tener dificultades de este tipo, porque realmente estamos niños que estamos criando en una necesidad de obtener una recompensa inmediata, con una nula tolerancia a la frustración, que tienen poca tolerancia al malestar, una sociedad individualista, donde el trabajo en equipo y la cooperación cada vez se va dejando más de mano, una sociedad completamente rivalizadora, competitiva, donde el que más tiene necesita más para poder ser mejor que el otro, ¿no? De alguna manera todo esto. Y una cultura del consumo, donde todos queremos estar perfectos y donde todo, absolutamente todo, se ha vuelto una necesidad y se puede conseguir a través de comprando esto o haciendo aquello, es decir, todo está al alcance de la mano, a veces dándole solo un tic a internet, puedes comprar cualquier cosa y acceder a cualquier tipo de cosa, ¿vale? Y luego una cosa importante es las figuras de autoridad, se les ha perdido todo el respeto, ¿no? De alguna manera, pues lo que hablábamos antes de los profesores y tal. Entonces, con todas este caldo de cultivo hace que tengamos niños emocionalmente frágiles, niños que desde pequeños esto me lleva, el libro de Eva Millet, no me llevo en absolutamente ningún tipo de subvención ni nada por este libro, pero este libro está muy bien porque realmente te habla de todos estos valores y de cómo estamos creando los niños que están continuamente siendo fotografiados en Instagram, ¿vale? Y dándoles fotografías, son niños que se sienten muy especiales, ¿vale? ¿Cómo salen al mundo estos niños que son tan sumamente especiales? Pues salen al mundo y se chocan, porque en el resto del mundo no son especiales en casa, ¿vale? Pero cuando salen al mundo son iguales que los demás, ¿vale? Y exactamente tienen que tolerar el no, tolerar la frustración y tolerar el resto de cosas. Y son niños que no están acostumbrados a todo eso, ¿vale? Porque en casa no se les ha negado nada, ¿vale? Entonces ya os digo que no solamente esta patología, a lo mejor la patología más grave de los trastornos de conducta sí que está vinculada a los ambientes más desfavorecidos, más empobrecidos y tal, pero que niños, caldo de cultivo en los nuevos estilos de crianza también hay. No solamente a nivel de trastornos de conducta, sino también a nivel de adolescentes depresivos, es decir, cuántos chavales en este mundo súper sobreprotegido, en este ambiente en el que me lo han dado todo, salgo a la vida real y me doy cuenta de que esto es súper tremendamente complicado, entonces me deprimo, ¿vale? Eso también, es decir, no solamente vinculemos a este tipo de estilo de crianza en los trastornos de conducta, es decir, vinculamos a este estilo de crianza a todo tipo de problemas y trastornos psicológicos que ocurren en los adolescentes. Bueno, el libro, bueno, y alguna imagen así significativa, pues dígale no a sus hijos de vez en cuando y los expertos recomiendan que como mínimo una vez al día, ¿vale? Y nada, para terminar, lo único, en base a todo lo que hemos hablado, la importancia de que la educación es la mejor herramienta del progreso, que podemos... Esta frase es de Chimo Puig, que la dijo la semana pasada y me gustó mucho, ¿vale?
Y bueno, recuperar de alguna manera a través de la prevención, pues recuperar los valores éticos, la potenciación de figuras de autoridad, facilitar el aumento del contacto y la comunicación social, disminuir actitudes de sobreprotección, favorecer en el adolescente mayor autonomía y responsabilidad, estimular la mejora de la capacidad de frustración. Esta señora dice que los niños tenemos que otorgarles al niño el derecho a frustrarse, porque si no los frustramos no los estamos criando en condiciones para sobrevivir ante el mundo. Y mejorar la capacidad de autocrítica. Diseñar todos estos programas de prevención para trabajar todos estos factores que evitarán, que son todos estos factores que, como hemos hablado, son esas señales de alarma que vemos en esos niños que tienen esos trastornos de conducta, con lo cual, si podemos trabajar con todo esto, de alguna manera podremos evitar que sigan habiendo tanta demanda. Y por último, nada, la educación, como digo, es la mejor herramienta del progreso y este es el lema del Día de la Salud Mental, que será el día 10 de octubre, ¿vale? Y esperemos que hagan cosas y que sirva de algo, ¿vale? Pues nada, dime. Yo tengo una duda. Desde nuestro rol como psicólogos, de aquí hacia allá, no la respuesta que hayan tenido ellos, ¿qué podemos hacer como para mejorar? O que sí pudiera haber un compromiso, ¿no?, por parte de la familia, porque le presentamos el tratamiento a la señora y la señora dice que no, por sus propias razones, pero para que nosotros logremos que ellos verdaderamente entiendan qué sensible puede ser esto, a qué puede llegar. Sí, a ver, en estos casos también importa a veces estar disponible, porque ya te digo, cuando te dan un diagnóstico de estas características, la primera fase dentro del proceso de duelo, la primera fase es una negación y un me distancio, si escondo la cabeza como un avestruz, seguramente las cosas no me afectarán, ¿vale? Entonces, bueno, tú con todo el respeto le das toda esta información. No, evidentemente no le haces ninguna amenaza de si no colaboras en el tratamiento o no haces esto va a empeorar mucho. Es decir, tú hablas de riesgos. Nunca podemos aseverar determinadas cosas porque luego las cosas a veces cambian. Entonces, de alguna manera es estar un poquito disponible, ¿vale? Yo en estos casos ha coincidido donde no han cogido o aceptado el tratamiento al principio, ¿vale? Pero lo que sí he observado es que han observado han visto que éramos disponibles, ¿no? Porque lo que hemos percibido es que, aunque no lo han aceptado y han tenido tiempo para meditarlo, en uno de los casos en particular, 2 años después, habían llamadas para informarme de la situación, ¿vale? Mi trabajo en ese momento no era decirle, si hubieras venido hace 2 años, si hubieras continuado hace 2 años, esto no estaría así, no le podías decir eso, validabas lo mal que lo estaba sintiendo, seguías ofreciéndole la posibilidad de ayuda en el momento en el que estaba, para aceptar lo que estaba viniendo, porque claro, ahí todavía se manejaban muchos más sentimientos de responsabilidad y de culpabilidad, ¿sabes? Entonces, bueno, era todo como muy difícil estar disponibles, ¿no? Y aceptar que cada uno tiene el proceso. Claro, aquí también entra un poco el tema económico, es decir, si estás trabajando en un sitio donde la gente no paga, pues a lo mejor tampoco tienes disponibilidad para estar llamando y estar ofreciéndote disponible, pero la gente al final, cada vez que viene una consulta de esas, tiene que pagar. Entonces, bueno, pues si no veían que les dabas respuesta o que estabas de alguna manera confirmando lo que ellos creían, tampoco les interesaba venir, buscaban otro profesional y hacían otra vez el proceso de evaluación, ¿vale? A veces tienes que aceptar y tal, y en esas conversaciones que han habido, en esas series de conversaciones, pues un poco ir diciéndole que todavía, a ver, aceptar que la situación está complicada, pero bueno, que trabajar con ella principalmente, ¿no? De alguna manera, ¿vale? Pero a veces, es que ya te digo, llega un determinado momento en el que ya mucho no podemos hacer, ¿vale? ¿Alguna duda más? ¿Alguna reflexión más o algo? Yo quería preguntarte si me podías dar algún consejo o transmitir alguna afirmación, porque yo soy docente y tengo un caso de trastorno negativo ascendente en el aula, y no solamente la familia está muy involucrada, y lo que pasa es que llega ya un punto en el que afecta al colegio entero, porque el colegio entero conoce a esa persona, se crean juegos negativos de esa persona, entonces hay un malestar general cuando esa persona entra en el patio. Entonces también como docente quería saber un poco tu consejo que me darías para poder salvaguardar esta situación, y porque por otro lado también se me exige, ¿no?, porque que se reduzca este malestar de la niña, porque ella es muy inteligente y sabe que le están vigilando, bueno, ella dice que le están vigilando, que ella cae mal, que ella no se sabe comportar, que no sé qué, porque ha explotado en sitios donde es fuera del aula, en el patio y todo eso. Entonces, claro, también se me exige a mí el rebajar el nivel de estrés en el resto de alumnado, porque todo eso llega a los padres.
Claro. Y llega un punto en el que no quieren a la niña en el colegio. Claro. Entonces, Sí, en ese punto muchas veces, a veces los padres te preguntan, ¿la cambiamos de colegio? Y a veces dices, pues casi que es mejor, ¿no? De alguna manera que llegue sin que tenga el señalamiento, ¿no? Por parte de los compañeros. El problema es que si el segundo colegio, el siguiente colegio no empieza a trabajar desde el principio, haciendo las cosas de una manera, no digo que esté mal, ¿no? Pero haciendo las cosas de una manera, trabajando para que esa niña no llegue a sentir eso y no se produzcan ese tipo de explosiones en el aula, pasarán unos meses y la niña estará en exactamente la misma situación. A mí se me ocurre, escuchándote, aparte de que supongo que la niña tendrá su coordinación con salud mental y todo esto, se me ocurre, por ejemplo, hacer juegos donde tú de alguna manera modules el juego, ¿vale? Y que la niña esté integrada y que el resto de compañeros puedan confirmar que se puede convivir con esta nena. Para eso, espacios cortos, evitando en la medida de lo posible que se produzcan ese tipo de explosiones, pero que tú, es decir, es una situación muy complicada, ¿vale? Porque no quieres que la niña se vaya del colegio, quieres dar una respuesta, pero tampoco quieres... Entonces, de alguna manera es también aprender, no normalizar, porque no se trata de normalizar, pero empezar a integrar a la niña siendo tú la que controles el juego, ¿no? Y de alguna manera, si ves que se empieza a poner nerviosa, paras el juego, te distancias con ella, la separas, la relajas y la vuelves a integrar. Pero de esta manera los chavales pueden aprender a apreciar, se reduce un poco el estigma, ¿no? Esta niña está señalada, ya no la queremos para nada, la vamos evitando, la vamos distanciando y la vamos dejando en menor lugar. Entonces la idea sería de alguna manera empezar a integrarla. Tú poco a poco, pues esto, a ver cuántos profesores salen al patio y se ponen a jugar con los niños, ¿no? Pues inventa juegos de alguna manera, sé que a lo mejor es un tiempo más de descanso, pero bueno, pues que puedas inventar juegos donde la niña pueda estar integrada y que ella vaya ganando protagonismo y que vaya pudiendo eso también le permitirá a ella tener más autoconcepto, verse más integrada y seguramente repercutirá en una mejora de las conductas. Se me ocurre. Vale, gracias. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo. ¿Vale? Venga, pues nada, muchas gracias. Gracias.